Una rubia de ojos azules, presa del pánico, suplica a Dillion que despierte ya. Los ojos rojos del moreno enloquecieron, y los oscuros patrones en su cuello ascendían. Con una sonrisa depredadora, extendió su mano hacia ella. Al ver esos patrones, la heroína comprendió que el peligro se acercaba, y debía detenerlo rápido. Ella exigió que el hombre se alejara, pero él la aferró con un fuerte agarre y no la soltaba. En el último grito para que reaccionara, la chica tomó una piedra y dejó inconsciente al chico. La heroína entró en un libro, donde Dillion Sinaíse es el joven heredero de la familia de duques Sinaíse, con gran influencia. Además de Heraldo de la Muerte, también lo llaman el Duque Monstruo Maldito por las espinas que crecen desde su corazón hasta su cuello. Si el poder de esta marca maldita se desata, toda la vida a su alrededor se marchitará. La heroína no podía simplemente dejarlo morir, así que lo arrastró a casa y lo curó, y él perdió la memoria. Pero Dillion sí recordaba ser un aristócrata, y le avergonzaba haber causado molestias a la chica. Confesó que, con solo verla, su corazón latía salvajemente, su cabeza estallaba de dolor y su mente se nublaba. Dillion se arrodilló ante ella y se disculpó por la pérdida de memoria, prometiendo asumir toda la responsabilidad. Con sumo cuidado, tomó su mano y la besó, asegurándole que nunca más la abandonaría. Su mirada era tierna y su sonrisa suave, mientras la llamaba con fervor su querida esposa. La chica no sabía qué hacer en esa situación, pues este hombre lo había malinterpretado todo. Ella entró en un libro donde los protagonistas son la Santa Aina, quien recibió el poder de los dioses, y 3 chicos que la protegen. Una fantasía romántica sobre cómo fuertes enemigos destruyen el mundo y Aina sacrifica su vida para proteger el mundo que ama. Pero la historia termina con la caída del imperio tras su muerte y la muerte de todo el pueblo del imperio. La heroína se instaló en un personaje insignificante para la trama. Ahora es una estudiante del templo llamada Lia de Lisa. Los eventos del libro comenzarán pronto, por lo que la chica decidió que debía vivir escondida y observar la situación. Un buen día, se le presentó la oportunidad de escapar del templo que explotaba su poder sagrado. Lia entró al gran salón y se quitó la capucha del manto. No siente ni una pizca de culpa por huir de ese lugar horrible. De repente, sus ojos se posaron en un jarrón roto que contenía una reliquia sagrada. Una lechuza blanca salió volando de una luz brillante, elevándose sobre la chica como un águila. El ave se presentó como Nadán y se abalanzó sobre ella, decidiendo que ella era quien lo había despertado. Al final, el ave se pegó a la heroína, diciendo que era su espíritu guardián y que estaban ligados por un contrato. Lia sabe que podría afrontar un castigo cruel por esto, así que, definitivamente, no le queda otra opción que huir. Tras la fuga, con el dinero que tenía, se dirigió lejos, a la aldea Wilhelm, en la frontera. Pasaron muchos días juntos, así que Nadán ya se había convertido en su familia. La heroína planeaba abandonar el imperio antes de que comenzaran los eventos del libro, pero vagando por el bosque invernal, descubrió el cuerpo de Dillion Sinaíse. El duque monstruo, malherido, yacía en el suelo, dejando rastros de sangre sobre la nieve inmaculada. A Lia no le agradó encontrarlo allí, pero sabía que debía pedir ayuda con urgencia. Observando su herida en el abdomen, pensó que le quedaba poco tiempo. Debía salvarlo. Nadán dijo que con su poder sagrado podrían lograrlo, y ella accedió. No podía dejarlo morir. Lia ordenó a su compañero traer una carreta. Planeaba curarlo y enviarlo al templo. Acercándose a Dillion, examinó la herida de cerca, para asegurarse de tener suficiente poder. De repente, el hombre entreabrió los ojos y agarró con fuerza a la chica por la manga. Lia se asustó por la sorpresa y le rogó que la soltara, pero él casi al instante perdió el conocimiento. Así, un personaje insignificante del libro se topó con el eminente consejero. Lo trajo a casa porque estaba al borde de la muerte y ahora no sabe qué hacer con él. Nadán, sobre su hombro, preguntó de pronto si Lia conocía a ese tipo, o era solo su impresión. Ella respondió que lo conocía, pero que nunca hubo nada entre ellos, absolutamente nada. Dillion Sinaíse fue maldecido desde su nacimiento, un destino cruel e incomprensible para todos. Era evidente que ese niño sería arrastrado a la violenta guerra interna de su propia familia. Para romper la maldición, los padres de Dillion buscaron ayuda en el templo, pero fue inútil. Las espinas se extendían por su cuerpo, provocando un hambre voraz. Lo devoraba todo, incluso a sus padres. Le tomó mucho tiempo controlar la maldición. Por eso la chica tuvo tanta suerte en el bosque.
En ese momento, sus espinas malditas subieron hasta sus mejillas, una señal de que la maldición escapaba. Después de noquear al chico con una piedra, Leah dejó escapar un suspiro de puro alivio. Pero la maldición no se detuvo. Las espinas seguían creciendo, incluso con el cuerpo inconsciente. La protagonista no entendía nada y entró en pánico. Así la devorarían seguro. Al ver cómo la oscuridad engullía un árbol cercano, recordó que esa fuerza maldita solo ansía vida. Miró su mano, pensando que podía usar el poder sagrado. Al fin y al cabo, también es una forma de vida. Leah tomó la mano del hombre, decidida a intentarlo, y una luz brillante brotó de sus palmas. Ahora se arrepiente de haber traído a ese hombre peligroso a casa, pero Nadán le aseguró que no matan a sus salvadores. Arregló la manta sobre el chico dormido, asintiendo mentalmente con su compañero. Él estaba junto a la almohada ajena, observando al durmiente, y luego le advirtió que no se acercara demasiado. El espíritu notó de inmediato que el hombre estaba maldito, y que eso era muy peligroso para ella. Dijo que era una maldición muy antigua, de unos 1000 años. Ahora entendía por qué ni siquiera Aina pudo con él. Leah preguntó si esa maldición podía disiparse de alguna forma. El propio Nadán no puede hacerlo, pero su esencia es que por dentro está vacío, y por eso devora todo. La protagonista propuso enviar al chico cuando despertara, y rezaba para que olvidara su encuentro. Tras su charla, se quedó dormida sin querer, y luchaba contra el bostezo, cuando de pronto oyó una voz. Leah miró al chico, que la observaba de forma amenazante, y le preguntaba quién era ella. Mientras la chica intentaba entender cuándo se despertó, él se incorporó en la cama y repitió la pregunta. La protagonista no planeó nada y simplemente se durmió, así que ahora no podía inventar nada rápido. Dillion se agarró la cabeza. No entendía dónde estaba, y ni siquiera recordaba su nombre. Leah puso cara de compasión, pero en su interior se alegraba de que sus oraciones hubieran sido escuchadas. Para mantener la fachada, le preguntó si recordaba cómo se conocieron y recibió una negativa como respuesta. Para añadir drama, la chica se llevó la mano al rostro, como si se secara una lágrima, aunque por dentro daba gracias. El chico notó que no lloraba, pero su mano se alzó, casi sin pensar, para consolar su mejilla. Leah se apartó un poco y explicó que solo estaba algo sorprendida, nada más. Ese gesto del hombre la turbó, ya que el libro decía que él odiaba el contacto físico. De pronto, Dillion hizo una pregunta lógica. ¿Qué era ella para él? No podía estar ahí sin más. La protagonista titubeó, sin saber qué responder, y sonrió con torpeza, inventando algo sobre la marcha. De repente, Nadán irrumpió en la habitación gritando que Leah había salvado al hombre y le había dado vida. La rubia fingió asombro al ver al ave parlante, aunque en realidad habían acordado no revelar sus identidades. Nadán seguía regañando al ingrato, y sin querer aterrizó en la cabeza de la chica, fallando el blanco. Dillion se tocó el mentón. No sabía que los búhos tuvieran la capacidad de hablar. ¡Qué locura! Tras quitar al ave de su cabeza, la chica se presentó como una simple curandera llamada Leah de Lisa. Luego señaló a la criatura y explicó que era su espíritu guardián y un valioso miembro de la familia. Ella le dijo al chico su nombre, añadiendo que él mismo se lo había presentado antes de perder el conocimiento. Al duque le interesaba si él la conocía de antes, pero le respondieron que se habían visto hacía poco. Leah contó que lo trajo aquí del bosque. Estaba inconsciente y sangrando abundantemente. Dillion de repente reconoció que se había comportado ignorantemente, lo que sorprendió un poco a la chica. Resulta que tiene modales, pero en la historia no derramó ni una lágrima. De repente, la protagonista temió que el hombre descubriera que fue ella quien lo dejó inconsciente en el bosque. Si de repente recupera la memoria, ¿quién sabe qué hará por el engaño? Leah ya se imagina cómo estará arrodillada frente a él y temblando de miedo. La matará con una sola mirada, y no solo eso, no quería ese desenlace. A pesar de todo, ahora está sentado cabizbajo, arrepintiéndose sinceramente. Tomaron su rostro con delicadeza entre las manos. La rubia le rogó que no se disculpara. Dijo que simplemente no quería oírlo, pues había perdido la memoria, y era normal. En las manos femeninas, Dillion parecía un cachorro. Asintió sumiso, pero pidió que soltaran sus mejillas. La heroína se alejó rápidamente, sintiéndose incómoda. Se giró hacia la salida y prometió traer comida. El chico la detuvo con su última pregunta. Le costaba creer que no se conocieran de antes. Leah se quedó helada y bajó la mirada. Ella también se hace esa pregunta. Lo miró, reflexionando sobre por qué preguntaría algo así.
Dudaba que sospecharan algo, así que con una dulce sonrisa respondió que, efectivamente, no se conocían de antes. Mientras se ataba el delantal, la chica pensaba que debía deshacerse de ese hombre lo antes posible y huir del imperio. Pero hay que alimentarlo, así que se puso manos a la obra en la cocina. Dillion estaba sentado en la habitación, intentando comprender qué le sucedía. Hundió la mano en su cabello, luchando contra una sensación de déjà vu, como si ya lo hubiera vivido. No podía sacudirse la pregunta de por qué esa chica se preocupaba tanto. Le preguntó al búho frente a él qué era ella para él en realidad, pero no obtuvo respuesta. El chico repasaba la escena reciente, y a pesar de la pérdida de memoria, algo le quedaba claro. Cruzó los brazos sobre el pecho y resopló. Era evidente que no eran extraños el uno para el otro. Nadan notó que el hombre no era tonto, pero aún así no podía contarle la verdad. Entonces Dillion decidió reformular la pregunta y preguntó: ¿qué le había hecho a la chica? A la criatura alada no le quedó más remedio que decir que había cometido algo terrible. El chico no quiere que Lea lo odie, pero ya presiente que ella no está muy dispuesta a hablarle. Necesita saber qué oculta. Quizás lo metió en algún lugar peligroso y solo está ganando tiempo. Nadan voló hacia él y le dijo muy serio que debía estarle agradecido y prácticamente rezarle. Dillion lo miró con cara de nada. Le importaba un bledo lo que pudiera decir ese búho fastidioso. Lo empujó sin delicadeza con la mano, pensando que se había puesto demasiado hablador de repente. Le advirtió amenazante que si no le contaba qué le estaban ocultando, él mismo lo obligaría a hacerlo. Su sombría expresión cambió de golpe a una de ligero asombro cuando la chica regresó a la habitación. Ella estaba de pie con una bandeja en las manos y se disculpaba por la tardanza, pensando que la esperaban. Nadan y Dillion se quedaron helados al notar lágrimas en sus ojos, y el espíritu creyó que era por el chico. En realidad, Lea solo había cortado mucha cebolla, por lo que se sintió un poco avergonzada por tanta atención. Ella dejó la bandeja con comida, con un plato de sopa de champiñones y un vaso de leche. Dillion quedó fascinado por ese gesto. Pensaba que una chica así jamás querría matarlo. Él siguió el movimiento de sus manos, cuando ella cuidadosamente se colocaba un mechón tras la oreja. El hombre de pronto pensó que actuó horriblemente en el pasado, que él era el culpable de todo. Lea notó el cambio en su humor y creyó que él estaba enojado por la tardanza, aunque fue rápida. Pero él solo se disculpó, dejándola completamente desconcertada con esa actitud. Con una mirada decidida, él le suplicó que le diera una oportunidad para enmendarse. La protagonista no entendía qué pasaba, ni por qué él debía asumir responsabilidad alguna. Ella lo rechazó, diciéndole que no tenía que enmendar nada, que solo debía regresar. Dillion también lo deseaba, pero le sería difícil sin sus recuerdos, así que se disculpó por ser una carga. Con esa cara, Lea parece una verdadera villana. El hombre advirtió que era peligroso salir con este clima. Lea miró por la ventana. Hoy hacía sol, pero ahora hay una tormenta de nieve. Al acercarse a la ventana, el duque dijo que era estúpido perder la vida que le habían salvado. No quiere causarle demasiados problemas, así que prometió obedecer todas sus órdenes. Tomando una cucharada de sopa, la miró con una sonrisa y le pidió que lo cuidara. Nadan decía que Dios ama a las personas con poder sagrado, pero la heroína siente que Dios la odia. Al día siguiente, Lea trabajaba arduamente en la cocina, mientras Nadan preguntaba para quién cocinaba con tanto esmero. La chica pensó que si cuidaba diligentemente a Dillion, cuando recuperara la memoria, se apiadaría de ella. Pronto, la mesa del comedor estaba llena de muchos platos diferentes y deliciosos. El chico mira el botín con confusión. Luego dirige su mirada a la chica. Preguntó si realmente le molestaba tanto, porque la veía bastante disgustada. Lea negó, diciendo que no era cierto, que simplemente le dolían las mandíbulas. Dillion suspiró, sintiendo que tenía una sirvienta frente a él, y la invitó a comer. La protagonista planeaba comer aparte, pero su estómago rugió traicioneramente, obligándola a ceder. Nadan gruñó, comentando que la chica preparó un festín, cuando normalmente se conformaba con pan. El duque agradeció su esfuerzo, pero le pidió que la próxima vez cocinara como siempre. Lea, disimulando su incomodidad, se excusó diciendo que él aún estaba débil y debía comer bien. Pero el hombre replicó que ya había notado que ella simplemente se estaba esforzando por él. En realidad, solo bromeaba, pero a juzgar por la reacción de la chica, era verdad. Él permanecía imperturbable, jurando que jamás bromearía sobre su salvadora,
Ella creía que Dilion Sinais era frío e insensible, pero vaya, tenía su propio humor. Tras comer, él se ofreció a lavar los platos, aunque intentaron disuadirlo con fervor. Sin duda, la imagen del mismísimo duque monstruo lavando platos era fascinante, pero Lia aún temía un castigo si su memoria regresaba repentinamente. Sus preocupaciones se disiparon cuando él le preguntó si lo estaba haciendo bien. Ella reaccionó al instante con un pulgar arriba, demostrando que lo hacía genial, aunque en realidad no era así. Estaba lavando platos grasientos con agua fría. Así, la heroína suspira. Triste porque Dilion rompe cosas en la casa sin cuidado. Ahora, otra vez, parece un niño travieso, escondiendo algo tras su espalda. Lia oyó un estruendo y teme que él se haya lastimado. El hombre le entregó un fragmento y explicó que calculó mal su fuerza, pero a ella no le importó mucho. Le pidió que fuera a descansar y no se quedara allí. Dilion igual quería quedarse a limpiar, y entonces Lia le dio una palmada en la mano, porque podría cortarse. Él señaló con razón que ella también estaba tocando el cristal con las manos desnudas. La rubia se sentó en el suelo y cruzó los brazos sobre las rodillas, refunfuñando que eso era diferente. Quería decir que la diferencia era que sus manos son muy suaves para eso, pero al ver sus cicatrices, se corrigió y llamó a sus manos simplemente valiosas. Cuando Lia mandó al chico por una escoba, se quejó al búho de que estaba cansada. Nadan sugirió que lo distrajera con algo, diciendo que desde ayer los está bombardeando con preguntas. Él propuso darle un par de libros, y a la heroína le encantó la idea. Casi de inmediato llegaron 2 pilas de libros a la casa. Lia decía que de ellos saldría un maestro mucho mejor que ella. Nadan amenazó al chico para que leyera los libros y no molestara más a su ama, tras lo cual intercambiaron frases hirientes. A Lia le parecían divertidas sus peleas y creía que eran perfectos el uno para el otro. Casi al instante, Dilion se acomodó en el sillón y ya comenzó a leer. Y la chica se fue a limpiar, a ocuparse de un montón de tareas acumuladas. Cuando terminó la limpieza, se estiró dulcemente. Ahora sí podía descansar. Unas pequeñas mariposas brillantes volaron hacia ella. Lia atrapó una en su dedo y la saludó. Nadan observaba desde atrás. Notó que la chica ya se había adaptado al poder sagrado. No es de extrañar, porque lleva practicando todo un año. Estas mariposas encarnan la corriente vital, visibles usando gran poder sagrado. Dominar este poder sagrado te salvará el pellejo en situaciones peligrosas. Pero nuestros héroes no predicen el peligro. Ya están en peligro por Dilion. Nadan recuerda que su maldición pronto rugirá de hambre, y ella se indigna. Ya le ha dado tanto para comer, incluso cuando él yacía medio muerto. El espíritu guardián asegura que la fuerza maldita no se manifestará como antes, sino empeora. En el libro, Dilion defendía lo suyo. Era tan poderoso que podía contener la maldición. Nadan sugiere enviarlo antes de que la maldición se desate por completo. Lia está de acuerdo, pero el clima actual no les favorece en absoluto. El hombre la bombardea a preguntas y ella debe explicar la historia del imperio Loheim. Esta es una antiquísima imperio con una historia fascinante, donde existió un dios, o Velos, quien creó este mundo e imperio. En la capital se alza un templo majestuoso, dedicado a este dios, y por todo el territorio hay templos de sus leales siervos. Al ser un estado sagrado, su influencia es enorme, pero no se entromete en los asuntos políticos. Como solo sirven al dios, gracias a esto el poder imperial se mantiene estable. El actual patriarca dirige el templo desde hace 200 años, así que la posición de la familia imperial también es firme. Pero el emperador no tiene poder absoluto, porque la familia del duque Sinaise podría desafiarlo. El linaje Sinaise jamás ha cambiado su apellido. De hecho, son tan antiguos como el propio imperio. Nadie ha logrado limitar su poder. Así que al final, ambos linajes decidieron coexistir, porque siempre se convertía en emperador aquel a quien los Sinaise elegían, y ellos nunca traicionaron a la familia imperial. Por eso estos tampoco podían traicionarlos a ellos. Y ojo, el heredero Dilion Sinise es peligrosísimo, por eso la realeza evita problemas. Pero la verdad es que a los Sinise la política les da igual, les aburre soberanamente. El tipo no paraba de preguntar, y Lia, desesperada, salió pitando en busca de aire fresco. Nadan se sacrificó y le dijo al chico que le preguntara a él, que ya tenía sus años. Dilion no estaba muy contento con el cambio, pero al final aceptó. ¡Qué remedio! Nadan salió de la sala hecho polvo, como un trapo. Se fue directo a la cama, agotado. Apenas Lia entró con la cesta de ropa.
El hombre la asaltó a preguntas sobre quién era él. Le interesaba todo sobre sí mismo. Pero cuando tocó el tema de la familia, ella lo miró. Estaba apoyado en la estantería, con las manos en los bolsillos, mirando por la ventana. La rubia se sentó y le dijo que sí, que tenía una familia y que seguro lo estaban buscando. Todos los allegados a Dillion juraron lealtad. Tan pronto pare la nieve lo encontrarán. Con desagrado, la protagonista pensó que esto podría convertirse en un verdadero problema. Disimulando su duda, le aseguró al chico que no debía preocuparse, que pronto se reunirían. El protegido temporal lentamente giró su mirada, para luego acercarse con calma y sentarse al lado. Él preguntó si era cierto, y la chica internamente entró en pánico, temiendo ser descubierta. Pero lo importante es que él le salvó la vida, a pesar de saber que ella ocultaba algo crucial. Dillion dijo que su expresión le hizo preguntarse por qué no eran amigos cercanos. Pensó que debía haber una razón, y que a veces las circunstancias dificultan decir la verdad. Iba a esperar a que ella se lo contara, pero se cansó de esta espera que parecía interminable. Así que preguntó directamente qué ocultaba, y la heroína quedó sumida en la confusión total. Ella notaba su cortesía persistente, aunque dudaba de su genuina compasión. Leah replicó que revelar la verdad los pondría a ambos en peligro, así que propuso posponerlo. Dillion no podía someterla a esa presión, así que aceptó las condiciones con resignación. Se tocó el cuello y rogó que le explicara la marca. Su visión lo hacía sentir impuro. La chica planeaba contarle sobre la maldición de todos modos, así que todo estaría bien. Para empezar, le pidió que se desvistiera, lo cual desconcertó por completo al hombre. Se cubrió con modestia, como si fuera acosado. ¿Cómo debía reaccionar ante tal petición? Leah le recordó que él mismo había pedido la explicación, pero el hombre seguía haciéndose el interesante. La protagonista ya quería explotar de furia, pero se calmó rápidamente, pues no ganaba nada discutiendo. Con decisión, puso las manos en las caderas y declaró sin rodeos que él estaba maldito. Dillion escuchaba atentamente sobre la raíz de esa maldición en su pecho, o mejor dicho, en su corazón. Por lo tanto, la chica le pidió que se desvistiera, no por motivos personales o malas intenciones. El duque seguía cubriendo su cuello, pensando que el tatuaje era solo una de sus extrañas aficiones. Aún había algo que la rubia quería decir, y para ello necesitaba que el chico se acercara un momento. Ella decidió dar el paso hacia él, pero tropezó accidentalmente y estuvo a punto de caer. El hombre reaccionó a tiempo y la sujetó por la espalda, mientras ella se aferraba a su camisa con tanta fuerza que los botones salieron volando. Ambos se quedaron inmóviles en esa posición, mientras Dillion examinaba su rostro de cerca. Leah bajó la mirada y se encontró con una vista del pecho masculino expuesto. Su rostro se encendió al instante y empujó el cuerpo lejos de ella con todas sus fuerzas. Comenzó a cubrirse la cara con las manos, justificándose diciendo que todo había sido un accidente, pues él mismo lo había visto. El moreno soltó una carcajada y respondió que ahora, en estos casos, ella debía asumir la responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad exactamente? Debería pensarlo ella misma, ya que causó el desorden y pretende no saberlo. La chica giró al chico y lo empujó en la espalda para que fuera a cambiarse de ropa rápidamente. De pie frente al espejo, ella mostraba vívidamente cómo, al perder el control, sus espinas en el cuello comienzan a crecer. Explicó que si todo se sale de control, la maldición succionará toda la fuerza vital de los seres vivos alrededor. Dillion notó que esta chica sabe mucho sobre esto. ¿Podría ser que él haya perdido el control frente a ella? Pero Leah respondió que simplemente le interesan las maldiciones. Por eso lo entendió de inmediato al verlo. El chico probablemente está en shock. La heroína también estaría sorprendida en una situación así. Hasta que la maldición no se cobre tantas vidas como quiera, no se calmará. Pero ya hubo un caso en que solo les quitó la vida a los árboles, por lo que a la heroína se le ocurrió una idea. Los chicos terminaron en un invernadero donde cultivan hierbas medicinales. Leah le extendió una maceta con una flor y le dijo que se la regalaba. Dillion perdió la memoria y no controla la maldición. Ahora sí necesita la planta. A esta flor la llaman Leucanthemum, pero casi nadie la llama así. La rubia dijo que detector de maldiciones era un nombre más conocido para él. El Leucanthemum es una de las plantas que reaccionan a las maldiciones. Era difícil de cultivar, y al principio, la protagonista quería vender la cara. Leah advirtió a su protegido que le avisara si la flor se ponía turbia. Se llevó un dedo a la barbilla, pensando cuántas más necesitaba colocar.
El moreno se inclinó tras ella y olfateó, preguntándole si usaba perfume. La chica echó ligeramente la cabeza hacia atrás, ya que no oyó la pregunta a la primera. Al descubrir un rostro ajeno a centímetros del suyo, se apartó bruscamente lejos de él. Dillion se inclinó hacia ella una vez más. Cuando está cerca, percibe un aroma agradable. Leah supuso que podría ser el aroma de las flores, pero él siente algo diferente. El duque tomó un mechón blanco de su cabello y confesó que, a su lado, se sentía en paz, especialmente cuando percibe ese aroma, y hoy es especialmente intenso. Delisa estaba muy avergonzada, así que escapó con la excusa de que debía preparar la cena. Llegó la noche y la protagonista dormía en su habitación, mientras su espíritu guardián estaba cerca. Nathan detectó de inmediato a un extraño en la habitación y empezó a indignarse por su atrevimiento. Dillion declaró que había venido porque tenía algo en qué pensar. Ignorando el reproche, insistió. ¿Qué secreto le ocultaba la señorita Leah? Sabía que obtendría silencio, así que miró directamente a la chica dormida. Le inquietaba el secretismo de esa mujer. Hablaba de un peligro inminente si la verdad salía a la luz. Gracias al búho, supo que ya se había descontrolado frente a ella, pero ella lo controló. La mirada del moreno se tornó fría. Sus palabras sobre el interés en las maldiciones eran falsas. Ella conoce las maldiciones mejor que nadie, porque las presenció, pero ¿por qué se lo ocultó? El hombre pensó que pudo perder la memoria como efecto secundario, al ser tan fuerte como para dañar a otros. Decidió preguntarle al búho por qué su corazón latía tan rápido al ver a esa chica. Nathan pensó un instante, se cubrió con su ala y respondió que era amor. Dillion lo miró con ojos vacíos, escéptico ante tal respuesta, pero el espíritu aseguraba que eran síntomas típicos de un enamorado. Lo había visto en novelas. El hombre volvió a sentir el aroma que inundaba la habitación. ¿Qué sensaciones eran esas? ¿Qué clase de amor? Se giró, dirigiéndose a la salida, y murmuraba que incluso esas tonterías se suelen decir con más tacto. Finalmente, le propuso al búho bajarse de la chica, o la aplastaría con su peso, y luego él mismo lo tiró de la cama. Dillion repasó una vez más las palabras del espíritu guardián, y sonrió con ironía. Eso no puede ser amor. Por la mañana, en el desayuno, volvió a sacar el tema de que Leah no usa perfume. Supuso que entonces era el olor del invernadero. La chica ni siquiera entiende por qué el aroma persiste desde ayer. Le preocupaba que el duque siguiera mirándola. Teme que él pueda haber recordado algo sobre ella. Leah miró hacia la ventana, donde estaba la flor. La Blancanieves seguía estando bien. Debido a que Nathan dijo que Dillion podría volver a perder los estribos, ella está muy preocupada. Ella intentó concentrarse en la comida, pero un fuerte golpe en la puerta los interrumpió repentinamente. La protagonista claramente estaba molesta de que alguien golpeara su puerta a esas horas. Dillion se levantó de la mesa. Le parecía extraño visitar su casa con este clima. Era difícil moverse debido a la fuerte nevada, y la casa está cerca del bosque. La chica se armó con una sartén, y así, juntos, los dos se dirigieron hacia la puerta. Un extraño silueta de nieve los esperaba en la entrada, y la rubia gritó, pensando que era un monstruo. El duque le pidió que mantuviera la calma, y la convenció de que solo era una persona. Un chico pelirrojo congelado yacía en el suelo. La llamó por su nombre, y ella supo de inmediato que era Claude. Calentaron al huésped inesperado y le dieron té caliente. Él estaba contento con la hospitalidad. Ahora vivirá aquí. Leah iba a regañarlo por ir tan lejos con este clima. Pero él tiene un asunto que tratar con ella. Necesitaba ginseng celestial salvaje, y la heroína recuerda que tiene uno por ahí. Claude estaba dispuesto a pagar 1.5 veces el precio de mercado, pero ella pidió el doble. Ella guardaba el ginseng para una emergencia, pero parece que esto es realmente grave. El duque, molesto, pensó que era imprudente meter a un extraño en casa, sin importar que trabajaran juntos. Él opinaba que ella debió dejarlo morir congelado. La dueña de la casa le dijo al pelirrojo que la siguiera en cuanto entrara en calor. Claude de repente vio una anémona en la ventana y empezó a insistirle a la chica que se la vendiera. Pero Leah no se la venderá, ni siquiera si paga 10 veces más, y hay una buena razón. De pronto, el imponente Dillion se acercó y le ordenó al chico que dejara de molestar a la chica. Él dijo que la flor le pertenecía, así que no tenía que preocuparse por ella. Claude se dirigió a la rubia, incrédulo, pero ella confirmó la verdad. Pronto, los colegas llegaron al invernadero, y Claude se maravilló con esas hermosas hierbas. Le intrigaba cómo ella lograba cultivarlas tan bien,
pero ella no quería revelar su secreto. De repente, el chico se acercó a ella y le preguntó si estaba segura de la identidad de ese osco moreno. La protagonista le preguntó por qué lo sospechaba. ¿Acaso había un criminal en Wilhelm? Claude no sabe si es un criminal, pero ofrecen una enorme recompensa por él. Dicen que es un hombre de cabello negro, ojos rojos y un tatuaje negro en el cuello. El chico cruzó los brazos. Esas características encajan demasiado bien para ser una simple coincidencia. Lea sugirió que el duque podría ser buscado por el hombre que lo hirió en el bosque. Lo buscaba porque no pudo matarlo, y esta es una oportunidad de oro para la heroína. Si usa esta recompensa para esconderse, ni siquiera Dillion podrá encontrarla. La chica intenta recomponerse y recordar que es un duque fuerte e ideal, no Dillion con amnesia. Ella agarró a su colega por los hombros y afirmó que él no vio nada hoy. Claude, confundido, la tomó por los hombros a su vez e intentó hacerle entender que ese hombre podría ser peligroso. Lea sabe lo que le preocupa, así que le aseguró que Dillion no es esa clase de persona. Sobre todo, ella nunca trae extraños a casa, y Claude lo sabe muy bien. Por lo tanto, le pidió una vez más que fingiera no haberlo visto. Con un suspiro pesado, Claude accedió, pero a cambio pidió que le hiciera otro favor. Así, el chico, feliz y satisfecho, se fue de su casa con bolsas llenas de hierbas diversas. Lea se quedó un rato mirando su espalda que se alejaba. Luego cerró los ojos y suspiró cansada. Ella se acercó al duque y lo increpó por espiarlos descaradamente. Dillion replicó que lo vigilaba por si hacía alguna locura. La curiosidad lo carcomía, así que soltó la pregunta. ¿Por qué Lea lo escondía? Pensaba que lo vendería al instante, pues podía deshacerse de él cuando quisiera. Aunque era obvio, la heroína no podía vender a alguien con quien vivía tan poco tiempo, porque podrían ser las mismas personas que le hicieron daño. Ella no lo conoció antes de perder la memoria, pero el Dillion actual es solo un ciudadano común. Incluso si fuera un villano, no quiere que sufra por su culpa. Si lo descubren, ella también estará en problemas. Así que deben hallar una forma de escapar sin ser vistos. El moreno preguntó por qué confiaba en él y lo mantenía cerca, si podía ser un mal tipo. No le importa cómo era él en el pasado, ahora lo conoce como alguien bueno. Dillion, con amnesia, era una persona bastante normal, e incluso nada aterrador. Lea agitó la pala de jardinería frente a él, insinuando las consecuencias si se portaba mal. El chico sonrió amablemente. Ni siquiera necesita decirlo, ya lo sabe. Lea lo mandó a ir primero, mientras ella se fue a inspeccionar el invernadero. El duque sabe que es difícil estar con él, por eso cree que lo dejaría sin dudarlo. Si ella lo denunciara, él la mataría a ella y a ese tipo. Su mente evocó el recuerdo de cómo lo cubrió frente a un colega. ¿Por qué lo hizo? Ella lo considera una buena persona y se preocupa por su seguridad. Dillion la ve como una mujer extraña. Siempre intenta ocultar algo. Ya no puede creer ni una palabra suya. Es dulce, pero llena de contradicciones. El chico apretó el puño. Estaba a punto de explotar. ¿Por qué miente Lea de Lisa? La rubia ya había regresado. Pensó que el duque estaba admirando las flores. Al alcanzarlo, señaló un jacinto y le preguntó si conocía esa flor. Le contó que, en el lenguaje de las flores, significa amor inalterable, aunque en realidad, ella es de las que creen que nada es permanente. Pero es romántico, así que quiere creer que sí es posible. El jacinto, antes de ser la flor del amor, fue la flor de la victoria, porque floreció el día en que el rey fundador, Lisandro Loheim, se deshizo de sus enemigos políticos y ascendió al trono. Aunque se hizo famoso por ser la flor que el rey le regaló a su amada al proponerle matrimonio. Lea agitó una flor frente al chico y le dijo que, pase lo que pase, todo saldría bien y no debía preocuparse. Dillion tomó la mano de la chica, provocando que ella soltara la flor, y le rogó que se quedara con él hasta que recuperara la memoria. Aunque la declaración fue impulsiva, no mintió al decir lo que sentía cuando estaba cerca de ella. La chica intentaba negarse, pero ella es la única en la que puede confiar. Además, el duque decidió apelar a la lástima, recordando que no sabe nada de sí mismo. No puede salir y ser atrapado por gente mala. Y para mayor dramatismo, se abrazó el hombro. La protagonista tuvo que aceptar. Después de todo, ella también tiene la culpa de su pérdida de memoria, así que no puede decir nada. El moreno mostró una sonrisa deslumbrante. Estaba feliz de que su manipulación hubiera tenido éxito. Entrelazó su meñique con el de ella y exigió una promesa, aunque las promesas están hechas para romperse. Dillion aún no entendía que una promesa hecha con un corazón engreído
se convertiría en esclavitud. En un bar, Claude charlaba con un grupo sobre lo bien que Lea cultivaba hierbas. Les contó que ella le había dado esas hierbas porque apenas sobrevivió a la ventisca. Ese día caminaba feliz por el pasillo, abrazando los regalos de su colega. Una voz masculina lo interrumpió sin miramientos, obligándolo a detenerse. Dillon, con mirada penetrante, le ordenó traer información sobre el hombre de ojos rojos del que habló. Claude protestó, alegando que no tenía motivos para obedecerle. El duque le comunicó que la petición tenía un precio, y le arrojó un objeto pequeño a las manos. En su palma apareció un colgante ovalado, con una piedra azul en un marco dorado tallado. El moreno no esperó a que el chico admirara la joya y preguntó de inmediato si era suficiente. De repente, un rubio del bar comenzó a sacudir a un pelirrojo, preguntándole si había visto al hombre de ojos rojos. Un tipo raro con gorro estaba sentado tranquilo. Se llevó el dedo a la barbilla, contando rumores sobre ese hombre. Algunos dicen que es un asesino despiadado. Otros afirman que es un esclavo fugitivo. Claude cruzó los brazos y suspiró. Como esperaba, no obtuvo ninguna información útil. Repasó de nuevo en su mente el encuentro en el pasillo con ese hombre. Fue sospechoso que estuviera escuchando. Se pregunta si está bien fingir que no sabe nada, como le pidió Lea. ¡Qué dilema! Aunque la relación entre ellos parece profunda, si es por la chica, tendrá que revelarlo todo. El pelirrojo recordó de nuevo cómo Delisa le rogó que fingiera no saber nada. Nunca la había visto así. Se tragó una jarra entera de cerveza de golpe, ignorando a sus compañeros, que le pedían que bebiera más despacio. Después se encorvó y bajó la cabeza, pronunciando el nombre de su amiga, lo que provocó preguntas entre los chicos. Claude soltó con determinación que ella tenía un nuevo amor. Vaya revelación. Golpeó la mesa con el puño, afirmando que ese chico era muy guapo. Sus compañeros preguntaron si era bueno, pero Claude no estaba seguro de eso. Demostró una joya de aspecto costoso, que ese chico había regalado tan fácilmente. Al final, la compañía acordó que su querida Lea debía vivir en el lujo. De repente, alguien lo llamó a sus espaldas al pelirrojo, y él se giró lentamente. El hombre con la capa negra y la capucha en la cabeza preguntó con exigencia de dónde había sacado esa joya. Delisa salió al bosque a cazar, usando su arco. Atrapó un conejo blanco. Estaba preocupada porque hacía mucho que no cazaba, pero todo salió bien. La chica pensaba que la comida duraría hasta la primavera, pero debido al duque, las provisiones se acabaron muy rápido. De repente, Dillon habló a sus espaldas, diciendo que era muy capaz. Él extendió su mano y cortésmente le pidió que le entregara el conejo. Lea se acercó y le dio la presa, mientras Nadán, en su hombro, presumía las habilidades de su ama. Ella dio un paso cauteloso hacia un lado, pero su pie se hundió bajo la nieve. El hombre tomó su mano para ayudarla, y ella puso la suya en su palma. Entonces, él la jaló hacia adelante y la abrazó con fuerza, sujetándola por el hombro. Lea se apartó y miró al chico con furia. Él aún sostenía su mano. Él sonrió dulcemente y sugirió caminar tomados de la mano, pues ella podría caer de nuevo. La chica quiso objetar, pero tropezó otra vez, y el duque la atrapó con afectuosa ternura. Entonces, Nadán lo llamó idiota, a lo que él respondió que un guardián no debía usar esas palabras. Él declaró que si el espíritu guardián era tan deficiente, todo el imperio simplemente se derrumbaría. Lea, nerviosa, repreguntó, y él repitió que su espíritu guardián carecía de nobleza. Ella quiso objetar que solo era un espíritu, pero el duque notó un detalle crucial. Cuando miente, le tiemblan las comisuras de los ojos. Ante tal observación, se tapó el rostro. Nadán atacó con preguntas, y el hombre explicó que se le mencionaba en las Sagradas Escrituras. Aunque estaba entre los libros que Lea le dio, ella no esperaba que llegara a leerlo. Nunca. Dillon odia los templos. Un niño de la prestigiosa familia Sinice debe ser perfecto, siempre. Por eso, los duques de Sinice lo llevaron al templo, pero todo intento de curarlo fue inútil. Aunque no se describió con detalle, era fácil comprender que fue un tiempo muy doloroso. Después, Dillon sintió un profundo odio al templo, rechazando todo tratamiento con poder divino. Odiando los templos, despreciaba a los sacerdotes, y eso incluía a la mismísima Santa Aina. Todos la amaban, pero Dillon era inmune a su encanto y la trataba igual que a todos. Tal vez, su final hubiera sido diferente si hubiera roto la maldición del joven duque. Lea miró al moreno. Pensándolo bien, su vida también era desdichada. En esa historia, sufrió toda su vida por su maldición.
hasta que murió. De repente, Dillian la sacó de su profunda reflexión, preguntándole por qué lo miraba así. Admitió que en realidad no había nada de eso en las escrituras sagradas, pero ella misma confirmó su suposición. Delisa le prometió darle ambas patas traseras de conejo si guardaba su secreto. El chico se rió de tal pago, pero aún así respondió que no estaba mal. Luego, los chicos comieron juntos, y la chica ya estaba enrollando la manta sobre la que estaban sentados. Dillian captó su atención y se acercó a su rostro, sosteniendo suavemente su mejilla con la mano. Le mostró el dedo con una migaja, bromeando con que lo había guardado para comerlo después. Dominando el rubor en sus mejillas, Leah le extendió el hacha para que cortara leña rápido y se ganara la comida. Mientras la chica lo empujaba por la espalda, él seguía bromeando con que hoy tenían el concepto de ama y leñador. El duque había leído eso recientemente en un libro y le preguntó a su compañera si le parecía curioso. Pero Leah negó con la cabeza y agitó las manos nerviosamente, entendiendo rápidamente de qué libro se trataba. Ella recordó la trama erótica del libro que le había dejado Maime Altran. La chica comenzó a excusarse diciendo que ese libro era de su amiga. Dillon no lo contradijo. Él siguió caminando, sin olvidar soltar bromas punzantes hacia ella, mientras ella se sonrojaba cada vez más. Pronto, la furia reemplazó la vergüenza, y la rubia amenazó con el puño a la figura que se alejaba. Seguía enfadada con el duque por las bromas y con su amiga por haberla puesto en esa situación. De pronto, un sonido la distrajo. No era el ronquido de su lechuza, que dormitaba en una rama. Se giró de golpe. Monstruos salían de los arbustos. Se parecían un poco a lagartos. Uno de ellos, gruñendo, se abalanzó sobre el duque, atacándolo por la espalda. Al voltearse, el monstruo ya estaba muerto. Solo unas gotas de sangre le salpicaron la cara y el cuello. Preocupada, Delisa corrió hacia él, preguntándole si se encontraba bien. Le dijo que había tantos monstruos en ese bosque que estaban destruyendo el ecosistema. Pero la heroína no creía que llegarían hasta allí. Ahora, tampoco estaban seguros aquí. El cielo se estaba nublando, así que ella sugirió volver a casa lo antes posible. Dillion la observaba atentamente mientras recogía leña. Una pregunta surgió en su mente. Preguntó que, si había monstruos en ese bosque, ¿por qué vivía ella allí? Pero resultó ser simple. Los precios de la vivienda son bajos porque cerca hay un bosque negro. Este bosque está en un estado lamentable, pero incluso si resulta ser peligroso, se puede vivir aquí. Todos susurran que este bosque está maldito. Cuando empezó a morir, la cadena alimenticia se rompió. En él se originaron monstruos que comenzaron a devorar a los animales que vivían en él. Antes, los monstruos no salían del bosque, por lo que se podía caminar por el borde. Leah está segura de que nada pasará, incluso si bajan hasta su casa. La casa está protegida por todos lados por una piedra de barrera que le consiguió su amiga maga. Dillion soportó una breve pausa silenciosa y luego preguntó, ¿dónde está su amiga ahora? Leah dijo que se fue a la capital por un mes y debería regresar en aproximadamente 2 semanas. Ella le aseguró al hombre que tiene una casa fuerte con paredes de hierro, que nunca se han roto en el último año. El sol se ocultaba, debían regresar, y así los 3 héroes corrieron hacia la casa. Dillion dudaba de si la casa era una fortaleza. Nada es perfecto en este mundo. Nathan le susurraba a su ama, gruñendo porque ese tipo la tomaba de la mano otra vez. De pronto el hombre frenó. ¡Alerta!, dijo que alguien estaba frente a la casa. Una mujer de pelo castaño y capa roja estaba en el porche. Leah sabía que no era del pueblo. Acercándose a la casa, le preguntó a la mujer, ¿quién demonios era? La desconocida se disculpó por la molestia y solo pidió, ¿un poco de agua? La heroína quiso saber cómo supo de ese lugar. La castaña dijo que solo pasaba por allí. Pero Delisa declaró que los aldeanos no usan ese camino, y menos cruzan el bosque negro. Entonces la extraña atacó al duque con una daga, pero él bloqueó el ataque con su hacha. Se quitó la capa. Ese chico la divertía, no esperaba eso de él. Dillion espetó que ni siquiera valía la pena desenvainar una espada contra ella. Aunque parecía seguro, la heroína no podía quedarse mirando, así que apuntó su arco al enemigo. De repente, alguien a su espalda dijo que debía luchar limpio, y la golpeó hasta derribarla. Un tipo calvo y corpulento con un parche en el ojo se burlaba. Le parecía feo atacar por la espalda. El canabo golpeó con fuerza cerca de su cabeza, destrozando el arco de madera en 1000 pedazos. Entonces, la rubia agarró una piedra cercana y la blandió, gritando que atacar a alguien sin armas tampoco era justo.
La piedra impactó de lleno en la cabeza del hombre, provocando que éste pusiera una mueca de dolor. Nadahin se abalanzó sobre él desde arriba y comenzó a arañarle la cabeza con sus garras. De repente, una línea brillante relampagueó a la altura de su cuello, y su cuerpo se quedó paralizado. Lia observó cómo su cabeza caía al suelo y rodaba a un lado, tapándose la boca horrorizada. Dillon corrió hacia ella, la tomó en brazos y le preguntó si estaba bien. La protagonista miró el cadáver de la mujer, sintiéndose mal por lo que veía. El duque miró fríamente a la distancia, limitándose a murmurar que ya venían. En ese instante, una flecha enemiga voló hacia su parcela, emanando una energía siniestra. Lia se bajó rápidamente de los brazos del chico, quien le dijo que la barrera protectora se había roto. A la heroína la aterraba la idea de que Claude pudiera haber hablado de más y que esa gente viniera por el duque. Otra serie de flechas voló hacia ellos, pero Dillon las desvió con su hacha. Contó las flechas tiradas en el suelo y dedujo que había unas 15 personas allí. La orden era que a la cuenta de 3 volviera a la casa y no saliera, pero ella no quería aceptarlo. A primera vista parecen unos 15, pero en realidad son 17, y eso sigue siendo un montón. Dillon no ve el problema, así que Lea lo agarró del abrigo, intentando convencerlo de que huyeran. Él cubrió suavemente su mano, recordándole que 17 personas venían solo por él. Y eso claramente significa que es muy fuerte, así que no tiene por qué preocuparse en absoluto. El moreno apretó el hacha contra su pecho y sonrió. No cree que pueda perder, ni en broma. Nadan comenzó a arrastrar a la chica del capuchón, asegurando que era mejor para él pelear solo. Ella miró al hombre por última vez y amenazó con que, si se lastimaba, no habría cena. Ya cerca de la puerta, gritó que, en ese caso, se lo daría todo a la lechuza, sin dudarlo. El duque cerró los ojos y levantó ligeramente las comisuras de los labios. No puede perderse la cena. La heroína permanecía en la casa, temblando nerviosamente, mientras Nadan intentaba calmarla. Dillon ya estaba algo manchado de sangre e incitaba a sus enemigos a salir. Afuera se escuchó otro grito, y Lia miró hacia la ventana con preocupación. Ella no lograba entender cómo habían superado la barrera. Nunca había pasado. La joven se acercó a la ventana, mientras Nadan comentaba que los enemigos eran hábiles. Entonces, Delisa se preocupó aún más. Esto significaba que eran más peligrosos. Antes no le hubiera importado, pero ahora está tan inquieta que no aparta la vista. De repente vio lo que temía. Una flecha se clavó en el hombro del duque. Él la agarró con fuerza por la base y la arrancó de golpe, arrojándola al suelo. Lia decidió ir con él. Si está herido, no puede esconderse sin más. La flecha no entró profundo, al parecer, pero al ser tantos, lo atacarán de nuevo. De pronto, la chica se detuvo y miró hacia la ventana, donde estaba la flor. Se acercó y tomó la maceta en sus manos. La flor blanca se oscureció, presagio de algo terrible. De repente algo entró volando por la ventana, rompiendo el cristal, y Lia intentó protegerse con las manos. Un hombre apareció en la casa, hecho un ovillo en el suelo, cubriendo su nuca con las manos. Temblaba de todo el cuerpo y gritaba que ese hombre era un monstruo. Flujos de oscuridad anómala se filtraban en la casa por las ventanas. Una energía muy familiar para la heroína. Ella entiende que una maldición se está abriendo paso en la casa, y jamás querría revivir esa sensación. El desconocido seguía a gatas gritando por ayuda, mientras espinas negras se arrastraban rápidamente hacia él. Lo agarraron de la pierna y continuaron envolviendo su cuerpo, atrapándolo sin piedad en su trampa. Lia cerró los ojos con tristeza para no ver ese horror, y entonces Nadan le informó que el hombre había desaparecido. Tras eso, reinó un silencio sepulcral, como si el mundo hubiera dejado de existir. La chica salió de la casa, avanzando entre capas vacías tiradas por el suelo. Dillon, envuelto en energía oscura, estaba arrodillado y encorvado gravemente. La heroína observó su herida, decidiendo que la causa residía ahí y en esa extraña flecha. Incluso absorbiendo 17 vidas, la maldición no disminuye, sino que se vuelve aún mayor y más salvaje. Nadan dijo que era mejor detenerlo ahora, o consumiría toda el área circundante. Delisa sabe que debe ser ella, porque nadie más puede detener al duque ahora mismo. Se acercaba a él e intentaba convencerse de que todo estaría bien, pues estaba bajo el escudo del espíritu guardián. Arrodillándose junto a él, tomó suavemente su mano y le rogó que se detuviera, ya que todo había terminado. El hombre no reaccionaba, y Lia comprendió que,
Por la maldición intensificada, no la oía. Nadan se dirigió a la joven y le aconsejó usar su poder divino de inmediato. La protagonista frunció el ceño, pero obedeció. Se siente una fracasada por enfrentar 2 veces su maldición fortalecida. De pronto, el moreno la agarró bruscamente de la mano y la miró directo a sus ojos azules. Y luego, igual de rápido, perdió la conciencia otra vez e inconscientemente apoyó la cabeza en su hombro. La heroína estaba molesta. Incluso si él extraía así su poder divino, la maldición no desaparecería. Había pasado bastante tiempo. La chica ya estaba cansada y el peso de la cabeza ajena solo empeoraba la situación. De repente, sintió algo y miró al duque con preocupación en el rostro. Acercó su mano a la frente del duque. Su cuerpo estaba ardiendo, como si estuviera en llamas. Llevaron al hombre adentro y lo acostaron en la cama. Nadan dijo que debían desvestirlo urgentemente. La rubia abrió la camisa de un tirón y vio que las espinas cubrían casi todo su torso. El espíritu explicó que la maldición lo dominaba de nuevo y volvería a estallar, incluso si ella usara todo su poder. Nadan dijo que la razón era que algo lo seguía estimulando. De pronto, la heroína recordó que en la historia se mencionaba brevemente el día en que la maldición del duque se desató. No recordaba si el incidente se describía, pero comprendió que había un amplificador de la maldición involucrado. Alguien creó una droga para potenciar la maldición, tachar al duque de asesino y destituirlo como cabeza de familia. Una droga que, literalmente, lo estimula constantemente y lo hace entrar en un estado de furia. Le dispararon una flecha con la droga. Solo hay que limpiar su organismo para solucionar el problema. Delisha no podía recordar quién había ideado un plan tan demencial. Apoyó la mano en el pecho del hombre y dirigió allí poder sagrado. Es difícil imaginar cuánto dolor está sufriendo. El moreno no recuperaba la conciencia. Solo fruncía el ceño y gemía con dolor. No hay garantías de que algo así no vuelva a ocurrir. Solo empeorará y los ataques no cesarán. La chica cerró los ojos con fuerza. Necesita a Mamie, pero no tiene forma de contactarla. Le pidió al búho que le trajera una pluma y papel. Luego pensó en la posibilidad de enviar una paloma mensajera con este clima. La genial hechicera Mamie Altran resulta ser prima de sus vecinos y su mejor amiga. Pero esta vez, la carta no va dirigida a ella, sino a otra persona. A alguien que, junto con Maime, es llamado Genio. Ahora mismo la chica necesita su ayuda. Ella y el búho acordaron que volaría a la torre mágica y encontraría allí a quien necesita. La heroína debe resolver varios problemas a la vez. Tiene suerte de que el escudo del espíritu guardián le dé algo de tiempo. Se quitó la capa y se consoló pensando que el mensajero debería llegar rápido. Ya había oscurecido y Dillion finalmente abrió los ojos. Estaba cuidadosamente cubierto con una capa ajena. Lia dormitaba junto a su cama, sosteniendo su mano y dándole poder divino. Y cuando el hombre la llamó, ella comenzó a regañarle por el susto que le había dado. El moreno la miró embelesado todo el tiempo y solo comentó que babeaba al dormir. La chica explotó con otra ráfaga de ira, y él se echó a reír, disculpándose por su angustia. En realidad, no necesitaba sus disculpas, pues otros eran los culpables de todo esto. Ella le explicó al duque que había recibido una dosis de droga y le preguntó si recordaba algo. Dillion dijo que una flecha le impactó, que no pudo esquivarla y de repente perdió el control. Pero recuerda devorarlo todo, y fue horrible no poder controlar su propio cuerpo. Lia guardó silencio, frunció el ceño con compasión y dirigió la mirada hacia abajo. El hombre podría haberse acostado a dormir, pero en cambio, hablaron del secreto del poder divino de la chica. Un breve silencio se instaló entre ellos, y de pronto él notó un corte en su mejilla. Ella entonces puso un dedo sobre él y explicó que su poder curaba esas nimiedades rápido. Dillion alzó las cejas con asombro al ver que la herida se cerraba en cuestión de segundos. Él le pidió que la próxima vez sanara primero sus heridas, aunque las suyas fueran más serias, pero Lea replicó, pues su caso era grave, así que la próxima vez no debía resistirse a sus ruegos. El duque notó claramente cómo fingía ser resuelta, aunque su voz temblaba un poco. Él suavemente tomó su mano y admitió que ella era muy amable y atenta con él. Dice que no tiene relación con él, pero se preocupa tanto. Realmente le intriga Lea de Lis. Siguieron sentados así, tomados de la mano, mirándose el uno al otro en silencio. La rubia sintió el calor subir a sus mejillas y de inmediato retiró su mano del agarre ajeno. Pero el chico volvió a tomar su mano y la jaló a la cama, abrazándola por la espalda. Solo tenía frío, así que la chica le ofreció traer más mantas,
pero él debía soltarla. Dillion no se movió. Hundió aún más su nariz en su cabello y preguntó cómo se llamaba su maldición. La maldición no tenía un nombre definido. Simplemente era tal que nada podía llenarla. La gente lo llamaba vacío, porque constantemente está buscando algo. El moreno abrazó aún más fuerte a la chica, como si buscara en ella el calor que lo reconfortaría. Él cree que esta maldición es terrible, y la chica está de acuerdo, pero siempre se puede hallar una solución. Lia está segura de que, aunque no se pueda eliminar la maldición por completo, se puede calmar con poder divino. El chico ya entendió que con ese mismo método, ella eliminó su maldición. Probablemente por eso, al verla, experimenta ciertos sentimientos, pero no terminó su idea. Así que la heroína le dio una palmada en la mano para llamar su atención. No obtuvo respuesta, y por su respiración pausada, entendió que se había quedado dormido. En la noche, algo hizo que el hombre se removiera y diera un respingo en sueños. Abrió los ojos y vio frente a sí a la chica dormida, que yacía mirándolo a él. Se quedó quieto, intentando no moverse. Al parecer, habían estado acostados juntos todo este tiempo. De repente, un ruido ajeno captó su atención y giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Era Nadán. Estaba furioso y llamaba al chico descarado pervertido. El búho empezó a picotearle la cabeza con furia. ¿Cómo se atrevía a seducir a la chica y abrazarla? El ave seguía destrozándole el peinado y regañándole, mientras el hombre soportaba el tormento con orgullo. De pronto, le asaltó una pregunta. ¿Por qué demonios había hecho eso y la había abrazado? Él no es de los que disfrutan el contacto físico, y así era incluso antes de perder la memoria. Pero ¿por qué esta mujer resulta ser la excepción? Y ya van varias veces. Desde el momento en que vio a la chica, notó que su aroma lo relajaba de una forma extraña. El hombre la creía una bruja que lo había hechizado, pero resultó ser su salvadora. Se llevó la mano al cuello, a la zona donde un dolor insoportable lo atormentó la noche anterior. Ahora no siente dolor alguno, ni esa horrible sensación que experimentó cuando la maldición se descontroló. Dillion no quiere volver a sentir algo así jamás, y miró a la chica que dormía plácidamente. Debe intentar calmar esa repugnancia en su alma y reconsiderar sus opiniones sobre esa persona. De pronto, un pequeño fragmento de recuerdos lo golpeó. Estaban en el bosque y él la derribó sobre la nieve. Al final, el chico llegó a la conclusión de que sí tiene sentimientos por esta chica. ¿Pero hasta qué punto? Él creía que solo era gratitud hacia alguien que lo cuida. Pero ¿qué tal si no es así? Aunque ella lo niegue una y otra vez. Nadán podría tener razón, y esto realmente podría ser amor. Su actitud hacia él anoche lo demuestra. Entonces, ¿por qué lo rechaza? Dillion le pidió al búho que imaginara amantes con una buena relación. Pero ella sigue rechazándolo, sin siquiera explicar por qué. ¿Acaso dejó de amarlo? Por su comportamiento, él duda constantemente, la pone en peligro. Pero ella se queda. Nadán supuso que ella aún siente algo por él, pero su familia se opone. Asumiendo que hay gran diferencia entre sus estatus, una familia rica podría exigir romper la relación. Dillion recordó cómo, durante la pelea, un hombre insistía en que él podía ser el jefe de la familia. Por sus palabras, el chico entendió que era noble, y las palabras del espíritu cobraban sentido. Preguntó si, en ese caso, debía seguir la voluntad de esa mujer. Nadán respondió que si huía, sería el peor cobarde, porque el amor lo supera todo. El moreno reconoció su razón, y gracias a él, ordenó sus pensamientos. En las escrituras se dice que los espíritus son sabios, así que debe ser verdad. Dillion se animó al pensar que Lia hizo eso porque lo ama demasiado. Al día siguiente, fueron a limpiar el invernadero, y no quedaron muy impresionados. Esos tipos rompieron la piedra protectora en el ataque, y ahora hará muchísimo más frío. Dillion de repente entendió por qué Lia le hacía ponerse tanta ropa antes. La heroína lamentaba las plantas dañadas. Ojalá pudiera trasplantarlas. El moreno analizaba el entorno, ignorando por completo las quejas de la chica. Pero notó de inmediato cuando ella comenzó a temblar de frío y a frotarse los hombros. Se quitó la bufanda y se la ofreció, invitándola a ponérsela si tenía frío. Lia quiso negarse, pero el hombre cree que en su relación no hay ropa propia ni ajena. Ella no entendía del todo a qué se refería, pues él solo era un huésped o un paciente en su casa. Pero al ver su sonrisa deslumbrante, ella se estremeció y se quedó petrificada. Descartó las preguntas del guardián, diciendo que simplemente sintió algo siniestro. Continuó barriendo el suelo, reflexionando sobre esa extraña sensación repentina. La rubia se giró hacia el hombre,
Le intrigaba qué era lo que observaba con tanta atención. Se dirigió hacia él, y él le informó que alguien se estaba acercando. Al ver dos siluetas en la ventana, Delis asumió que otra vez venían con malas intenciones. Decidió enfrentarlos y le pidió al hombre que se quedara adentro, pues la cosa se pondría muy peligrosa. Al salir, advirtió que gritaría en cuanto sospechara algo raro. La protagonista, junto a la cerca, taladraba a los extraños con una mirada inquisitiva. Frente a ella había un hombre y una mujer, con capas oscuras y capuchas cubriendo sus cabezas. Lia aferró con fuerza el mango de la pala y les preguntó qué querían. La chica rubia dijo que buscaban a alguien y metió la mano bajo la capa. Le extendieron un retrato del hombre que ya conocía y le preguntaron si lo había visto. Lia no les dio una respuesta concreta, alegando que casi no salía por la fuerte nevada. Entonces, la desconocida preguntó si vivía gente cerca de allí. La dueña señaló cabañas vacías y los compañeros se miraron, asintiendo. La mujer insistió, preguntando qué demonios le había pasado a su casa. Delisa improvisó. Dijo que monstruos habían atacado su hogar anoche. Les advirtió que tuvieran cuidado. El bosque más arriba está plagado. Los extraños, incómodos, se disculparon y decidieron marcharse al fin. Lia notó que eran muy diferentes a los que habían venido ayer. Dillion apareció de la nada, asustando a la chica, y asintió con ella. La heroína reaccionó y empezó a regañarlo por salir sin permiso. Pero el chico solo sonrió dulcemente, diciendo que se preocupó mucho. La rubia se quedó helada ante esas repentinas palabras. ¿Sigue mal de la cabeza? Con delicadeza, tomó sus finos dedos. La miró a los ojos azules y le advirtió del peligro que la acechaba. Lia se turbó ante su preocupación y lo apuró a entrar a casa, rogándole que dejara de hablar así. En la noche, mientras todos dormían, Dillon abrió la puerta sigilosamente y salió al exterior. La sonoridad era excepcional en ese lugar, así que notó de inmediato a alguien oculto entre los arbustos. Tras su orden, dos figuras encapuchadas emergieron de la maleza y se detuvieron frente a él. Eran los mismos individuos que habían aparecido durante el día. Uno parecía un caballero, el otro un mago. Aparentemente, el caballero no era un hombre común, y su espada causaba una impresión notable. El moreno pensó que sería extraordinario lograr obtenerla para sí mismo. Mientras decidía a quién golpear primero, ambos se arrodillaron repentinamente ante él. El hombre se presentó como Eldman Catlan y la mujer como Canae Hill, saludando a su señor al unísono. El caballero se alegró por ambos. Dillion está bien y goza de buena salud. Al observar al chico, el caballero notó que lucía mucho mejor que la finca. Los subordinados se disculparon por su descuido, cometieron un error y lo pusieron en peligro. Hill informó que el artefacto estaba encantado y ahora está a buen recaudo. Eldman frunció el ceño al recordar que, apenas encontraron el corazón del dragón, los emboscaron. Según la leyenda, esta flor, llamada corazón de dragón, puede vencer cualquier dolencia. Se rumoreaba que esta flor había aparecido recientemente en Wilhelm. Al enterarse, el príncipe heredero ordenó a su señoría que se la entregara. Como prueba de su lealtad, el duque no discutió e inmediatamente reunió un pequeño escuadrón y partió en busca de ese misterioso trofeo. Pero apenas encontraron la flor, una banda de mercenarios se abalanzó sobre ellos. Los allegados al duque fueron empujados, pero Dillion no perdió su ímpetu. Un mago sin rostro surgió entre los árboles, hablando en una lengua desconocida. Entre sus palabras, solo se distinguía el nombre del duque y la mención de la gloria. Apuntó con el dedo y lanzó un conjuro, creando un enorme círculo mágico con símbolos. Dillion sintió algo siniestro acercándose por la espalda y giró lentamente la cabeza. Eldman estaba muy lejos. Solo pudo gritar a su señoría con desesperación, y ahora lamenta amargamente no haber podido proteger a su amo de esta amenaza. Hill comprende que debieron protegerlo mejor. La culpa recae totalmente sobre ellos. Tras el ataque, lo alojaron en un hotel, pero desapareció después de la batalla. Iniciaron la búsqueda de inmediato, pero una fuerte nevada los obligó a retroceder. El caballero se preguntó por qué su señoría aún guardaba silencio, y decidió observarlo. Una mirada fría y penetrante de ojos escarlata se dirigía hacia ellos, y el hombre comprendió que su amo estaba furioso. El último ataque le demostró al moreno que alguien se esforzaba intensamente por alcanzarlo. Gracias a sus subordinados, Dillon sabe que es duque, pero ¿a cuál de los 3 ducados Loheim pertenece? Le pidió al caballero que le respondiera sin rodeos quién era, y éste lo nombró su eterno señor.
Lo más importante fue que dijo que él era el único amo de las tierras del clan Sinice. Dillon sonrió con sorna. Había obtenido la última pieza del rompecabezas que Lía intentaba ocultarle tan diligentemente. El ducado Sinice es tan poderoso que su sola existencia genera inquietud en la familia imperial. Aunque sentía claramente su calidez, Lía continuaba rechazándolo obstinadamente. Y además, no lo abandonaba la sensación de que ella intentaba ocultarle algo. Resulta que las palabras del espíritu guardián sobre los rangos no estaban tan lejos de la verdad. Ella realmente podría alejarse por la diferencia de estatus. Después de todo, él es de sangre noble. Alguien pretende atrapar al duque, y la amnesia justo durante la persecución podría ser su debilidad. En esta situación, Dillon decide enviar a sus subordinados, porque está perdidamente enamorado. No puede simplemente abandonarla. Por ahora le satisface completamente estar a su lado. Si realmente se convierte en su amada, incluso con la pérdida de memoria, no podrá dejarla. Por eso, primero quiere averiguar si sus sentimientos son sinceros, si realmente lo ama. Algún día tendrá que irse de esta casa, porque es dueño de otras tierras, y debe recuperar la memoria pronto. Eldman quería objetar al duque que regresara pronto, o el príncipe heredero lo interpretaría mal, pero el amo declaró que era una orden, e inmediatamente debían regresar. Dillon también ordenó que le dejaran su espada y daga, lo cual el caballero cumplió sin rechistar. El chico quería darle esa daga a la dueña de la casa, pues ella maneja bien el arco, seguro dominará la daga también. Ya se había girado hacia la casa, cuando sus subordinados le avisaron que se alojaban en la taberna del pueblo. Antes de cerrarles la puerta en la cara, les ordenó no volver. Él regresaría cuando fuera el momento. Eldman notó con alivio que su señor no había cambiado nada, y su compañera Hill estuvo de acuerdo con él. Ahora no les queda otra opción más que seguir la voluntad de su señor. Al día siguiente, Lía trabajaba en el patio, y no le hacía ninguna gracia que Dillon siguiera vigilándola. Pero él no pensaba irse, al menos hasta que ella terminara de usar el hacha. El chico se sentó a su lado y le ofreció ayuda, dejándola completamente atónita. Antes de que él llegara, Delisa se las arreglaba sola sin problemas, así que lo mandó a que no estorbara. El moreno estaba afligido, pero aún así, decidió ir a prepararles el desayuno. Tras su partida, la chica giró la hoja hacia sí, para asegurarse del color de la gema. Candy le entregó las gemas para restaurar las defensas y la barrera, tal como ella lo había pedido. La gema barrera rosa debía ser colocada en diferentes partes de la casa, y si la gema protectora azul se clava en el portón, la casa se volverá transparente. En la carta, Candy preguntaba por qué ella no se mudaba a la capital, aunque para ella es difícil lograrlo. Lía cruzó los brazos, revisando su trabajo. Las gemas ya estaban cargadas, así que deberían funcionar bien. Cuando todas las gemas fueron colocadas, alzó los brazos y se estiró. Ahora puede despedirse de los días de angustia. Mientras tanto, Dillon sentó frente a él a la lechuza para averiguar dónde la herborista consiguió las gemas mágicas. Nathan respondió que el jefe de la Torre Mágica la ayudó con eso y que es una persona bastante buena. El hombre pensó que hablaban de Maime Altran, pues ella mencionó que su amiga era maga. De repente, le preguntó al pájaro si alguna vez había pensado en mudarse a otro lugar. Ya que Lía necesita refugio y él está huyendo, podrían mudarse juntos a un lugar más seguro. Con ese lugar, se refiere a la mansión de la familia Sinaís, y creía que era la mejor opción. Nathan lo culpó de que, por su culpa, Lía ya había gastado una fortuna en comprar piedras mágicas. Con mirada de reproche, siguió diciendo que ella estaba muy preocupada de que esos tipos pudieran herirlo. Dillon ni siquiera escuchaba al guardián. Solo pensaba que la chica había hecho eso por él. Se tapó la boca con una tímida vergüenza, al comprender que así era como ella quería protegerlo. En ese instante, una alegre Lía regresa a casa, anunciando que el trabajo ha terminado. El hombre brillaba más que las estrellas, y le dijo que le había preparado su omelette favorito. La chica pensó que algo bueno había pasado. Su humor mejoró tanto, aunque le incomodaba un poco que sus ojos brillaran así de felicidad al mirarla. Dillon cree que las piedras mágicas no garantizan seguridad. Hay que buscar una protección más fiable. La heroína estaba de acuerdo. Cuando su amiga regrese, lo mandará a casa y ella huirá lejos de aquí. Pero ya ha pasado un mes y Mamie no llega, así que la chica está un poco fastidiada. El chico estaba junto a la estantería. Ella le dijo que tenía que volver a casa cuanto antes. En cuanto Mamie regrese, le pedirá que lo teletransporte a la capital de inmediato. Lía se frotó el cuello con torpeza y se disculpó.
No creía que todo se alargaría tanto. El moreno golpeó el libro contra la mesa con un estruendo y preguntó por qué hablaba de eso ahora. La chica pensó que no le creía, pero su amiga de verdad puede teletransportarlo con facilidad. Ella intentó convencerlo, pero él la interrumpió tapándole la boca con la mano. Se apartó y se agarró la cabeza, rogándole a la chica que parara. Dillion no entendía por qué ella quería echarlo. Si podían mudarse juntos a otro lugar. Lia soltó una risita. No tenía por qué irse. Su hogar estaba allí. Entonces, cruzó los brazos, se dio la vuelta y declaró que él también se quedaría. La chica saltó del sillón, preguntando la razón, si era su oportunidad de obtener respuestas. Pero el moreno dijo que no le importaba, propuso cerrar el tema y se marchó. Delisa no pudo detenerlo y solo miró la puerta cerrada. No entendía qué le pasaba. Tampoco logró averiguar qué rondaba su cabeza. La chica lo intentó de todas las formas. Cada vez que intentaba sacarle conversación, siempre huía con alguna excusa inventada. La heroína busca el motivo de la obsesión de su marido con este lugar remoto, y la situación ya se descontroló. Esto debe terminar, así que la próxima vez no le permitirá evadirla. Dillion estaba sentado en el sillón doblando ropa limpia, cuando Lea se acercó para otro intento de conversación. Él cerró los ojos, asumiendo que no podría evitarlo por siempre. Así que se levantó y se dirigió a la salida, pues necesitaba cortar leña antes del anochecer. La rubia, preocupada, se giró hacia él. Ella se refería a algo muy distinto, y él lo sabía perfectamente. La herbolaria intentó dar un paso hacia él, pero resbaló con una camisa tirada en el suelo. No sintió el golpe contra el suelo, sino que terminó encima del hombre. Ella lo miró fijamente al rostro, mientras él le preguntaba si se había lastimado. Desde tan cerca, la protagonista casi podía oír los latidos de su corazón. Dillion intentaba llamar su atención, pero ella seguía hipnotizada mirándolo a los ojos. Al instante siguiente se apartó y se giró avergonzada, asegurando que se sentía bien. Entonces el chico se levantó, mientras Lia se quedó sentada en el suelo. Él le tendió la mano para ayudarla. Su actitud parecía demostrar que realmente se preocupa por ella. Cuando la chica se levantó, no soltó su mano, ya que notó una mancha oscura en su muñeca. Este hombre corre a su rescate cuando ella podría lastimarse, pero no se preocupa en absoluto por su propio cuerpo. Delisa lo tomó de la mano y lo arrastró, para atender de inmediato su herida, pero el chico la detuvo y se agachó, recogiendo del suelo la camisa con la que ella tropezó antes. Siempre le intrigó saber a quién pertenecía esa ropa, y ahora era un momento ideal para averiguarlo. La ropa que Lia le prestaba en realidad jugaba el papel de su protección personal. A veces se topaba con hombres sin escrúpulos, cuyas intenciones hacia ella eran turbias. Por eso su amiga le trajo esa ropa, para que pareciera que ya tenía un hombre. Al final, la protagonista respondió que pertenecía a quien vivía con ella. Dillion supuso que se refería a una convivencia, y que esa persona era cercana. Delisa entiende que le preocupe no recordar nada, pero de verdad debe volver a casa. Ante estas palabras, el moreno no pudo responder nada. Solo bajó la vista decepcionado. Aunque la joven no lo demostraba claramente, en realidad estaba inquieta. Le era familiar esa sensación de ser expulsado, así que su inquietud le resultaba totalmente comprensible. Intentaba convencerlo de que esa humilde choza no se comparaba con lo que su hogar en la capital podía ofrecerle. Además, sus seres queridos seguramente están esperando a que finalmente regrese. Pero Dillion no estaba seguro de que Lia estaría bien si él se marchaba. Decidió usar su mejor baza y le soltó que lo sabía absolutamente todo. La heroína tembló ante lo que él podría decir con esa cara. ¿Acaso recuperó la memoria? Primero intentó poner una carita adorable, esperando suavizar un poco su furia. Pero cuando él preguntó si eran pareja, la chica abrió los ojos con sorpresa. Resultó que él pensaba que esa ropa era suya desde el principio. Él suavemente tomó su mano, confirmando aún más que tenían algo especial. Lia retiró bruscamente su mano del agarre ajeno y declaró que no era así. En ese caso, el hombre no comprendía por qué ella había puesto esa cara antes. La rubia repitió que no eran nada el uno para el otro y que se conocieron por casualidad. Pero Dillion no creía y rogaba la verdad. Ya no tenía sentido ocultarle nada. Sabe que todo se debe a su diferencia social, y eso la hizo sufrir mucho. Él pertenece al linaje Sinaís y entiende perfectamente la presión que sintió. Delisa entró en pánico. Jamás le contó nada de su familia, menos de los Sinaís. No pudo saberlo de nadie más. Siempre estuvo a su lado. ¿De verdad lo recordó?
Antes dudaba, pero ahora está segura. Sus recuerdos han regresado por completo. Dillion le cuenta que a su lado el dolor de cabeza y pecho se desvanecen, que se siente bien. Con cada frase se acercaba, acorralándola contra la pared implacablemente. Se inclinó y se golpeó el pecho con el puño, asegurándole que era amor verdadero. Pero ella sabe que sus síntomas regresaron a cuando cayó cerca de su casa y perdió la memoria. Ya que no tiene sentido mentir, el hombre rogó que no lo hicieran más infeliz. Lia no supo qué responder y comprendió que había caído en una trampa. En ese instante apareció un furioso Nadán, gritando que lo había escuchado todo. Con insultos se abalanzó sobre el moreno, pero este rápidamente lo detuvo con una mano. La protagonista se alegró mucho de que llegara a tiempo. Así se comportan los leales aliados. Pero su ánimo cambió al oír que él empezaba a decir cosas totalmente inesperadas para ella. En ese preciso momento, entró Mamie, quien ya lo había escuchado todo, y se alegró de que Lia encontrara marido. Dillion se aferró a esas palabras y asumió que no eran solo pareja, sino marido y mujer. Con elegancia, tomó la mano de la dama y se disculpó por haber olvidado a su amada. Prometió que nunca más la olvidaría. Luego se inclinó lentamente y besó su delicada mano. Su dama debió sentirse fatal al perder sus recuerdos, y él se siente responsable. La protagonista, en shock, guardaba silencio, deseando ser escuchada de una vez. Tras la charla, Mamie comprendió que él era solo un paciente cuidado por Lea. Dillion y Nathan estaban junto a la mesa, donde reposaba una bandeja con té. La castaña dudaba, pero la herbolaria quería saber por qué el duque diría eso. Delisa le pidió a su amiga que lo enviara de vuelta a la capital. ¡Urgente! Ella accedió sin dudar. Por los amigos se hace lo que sea, obvio. Luego se dirigió al hombre y le advirtió. Necesito decirte algo importante. Él no quería revivir esa charla, pero iría si ella lo acompañaba como su esposa. Dillion ignoró sus objeciones y se levantó de la mesa, sin darle opción. Entonces, Lia lo tomó del brazo y le rogó que no huyera. Aún no habían terminado de hablar. Mientras se enredaban en sus problemas, Mamie ya dibujaba símbolos especiales en el suelo. Un teletransportador. El hombre quería que Lia lo acompañara, pero ella no podía hacerlo. ¡Imposible! La herbolaria lo empujó en el pecho y se disculpó. Lo hacía por él y por ella misma. Cuando él pisó el teletransportador brillante, Lia le gritó a su amiga que activara el proceso. El moreno miró a la chica con seriedad. Esto no era una broma. De verdad intentaban deshacerse de él. Ya le había advertido varias veces que era peligroso estar allí, así que tuvo que tomar medidas drásticas. Él frunció el ceño, la sujetó por la cintura y la atrajo hacia sí. ¿No pensaba irse solo a ese lugar? Lia se dio cuenta de que había perdido la cabeza y, al intentar liberarse, comenzó a golpearlo en los hombros. Incluso le pisó el pie, pero no funcionó. Entonces, Mamie agitó la mano en el aire. Una descarga eléctrica surgió en las manos del duque y la soltó sin querer. La maga sonrió con misterio, alegando que los hombres obsesionados eran repulsivos. El moreno la miró con fastidio. Estaba harto de ella, pero solo le deseó buen viaje. Lia juntó las manos en señal de gratitud. Al fin podría librarse del duque. El teletransportador brilló con tanta intensidad que tuvo que cerrar los ojos y cubrirse la cara. Al abrirlos, Dillion seguía allí, mirándola con disgusto, y ahora le dolía la pierna. Mamie se agachó, examinando el símbolo en el suelo. ¿Dónde se habría equivocado? Nathan le dijo que el problema no era la magia, sino el vínculo que se había creado entre ellos. La castaña frunció el ceño y miró a su amiga, pidiéndole que explicara de qué hablaba. La heroína recordó cuando ella y el duque se juraron lealtad con los meñiques en el invernadero. Si lo piensas bien, las palabras dichas con sinceridad tienen un gran poder, especialmente si se trata de palabras de alguien influenciado por fuerzas oscuras, como una maldición. Resulta que aquella vez no fue una simple travesura infantil, y ese pensamiento la estremeció. Mamie se acercó y suavemente tomó su mano, pidiéndole que le contara qué promesa era esa. Ella le prometió a esa persona que estaría a su lado hasta que recuperara la memoria. Lia apretó el borde de su vestido. No quiere creer en esa tontería, pues era solo una broma. Dirigió la mirada al chico. Seguía de pie con los brazos cruzados, pero con una sonrisa maniáticamente satisfecha. Entonces agarró a su amiga por los hombros, esperando que ella pudiera arreglarlo. Pero resulta que los magos no pueden romper un lazo creado voluntariamente. Por lo tanto, tendrán que lidiar con esto ellos mismos, que es lo que Mamie le comunicó.
Se hundió los dedos en el pelo. Parece que el destino realmente los unió. En un mito, los amantes se encontraron en montañas nevadas, donde su amor floreció como un brote mágico. Mamie pensó que esta historia era bastante similar a la de su amiga. Entonces Dillon se interpuso entre ellos y se inclinó sobre la rubia, convencido de que estaban destinados. Luego Nadan se metió entre ellos, regañando al chico e intentando atacarlo. Pero la castaña lo detuvo con la mano y le dijo a la herborista que no podía hacer nada ahí, así que decidió dejarlos resolverlo solos e irse a pasear con el guardián. Lia estaba lista para suplicarle a su amiga que no la dejara a solas con él, pero ya era tarde. El moreno se acercó a su cara y con una sonrisa depredadora, le propuso hablar de lo sucedido. Mientras tanto, la maga salió de la casa, sujetando al búho para que no pudiera regresar. Con rostro serio, advirtió que los perros del templo los olfatearon y podrían seguirlos. Nadan sabía que estuvieron demasiado tiempo quietos, le informaría a la herbolaria. El ambiente en la capital andaba fatal. Dicen que algo extraño está pasando allí. Un monstruo ataca personas, pero el mago ignora los detalles de la situación. Ese monstruo ataca más de noche, así que mejor eviten viajar a la capital por ahora. Mamie se unirá a ellos, pues a su amiga se le pegan personas bastante raras. Se acuclilló y le preguntó al búho si recibían visitas así, pero nunca como esta. Era lógico preocuparse por ese paciente, pues Lia lo salvó cuando agonizaba. La maga estuvo de acuerdo. Ella no era de las que dejan morir a alguien así. Hace un año la salvó a ella, herida y tirada en un callejón, de la misma forma. Sangre y sudor resbalaban por el rostro de Altrán. La furia la consumía por la traición. Su cuerpo temblaba por el dolor y el agotamiento. Anhelaba un respiro. Cerró los ojos y se desvaneció. El tiempo era un misterio, pero al abrir los ojos, se encontró en una casa desconocida. Carecía de fuerzas para levantarse. Sintió una mano cálida sobre su frente. Una rubia de ojos azules, sentada a su lado, le preguntó qué le había ocurrido. Entonces, Mamie preguntó por qué la había salvado. A nadie le importó su destino, ni en su aldea, ni en su templo. Ahora sonríe al recordar su respuesta. No podía ignorar a alguien al borde de la muerte. Conoce bien esa faceta. Lia es increíblemente bondadosa, aunque lo niegue con vehemencia. El amor de esta chica es infinito, tanto que hasta un mago oscuro cambió para bien, cautivado por él. De repente, Mamie cambió de tema. ¿De dónde salieron esas piedras protectoras? Nunca las había visto. Al mirar más de cerca, reconoció la piedra, y supo al instante quién la había enviado. La chica se levantó de un salto, manos en las caderas. La furia crecía. ¿Qué pasó con sus piedras? Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando Nadan dijo que se habían roto durante el ataque. Era la primera vez que recordaba que las piedras mágicas se rompieran con tanta facilidad. Una furia incontenible invadió a la maga al enterarse de que unos vándalos se atrevieron a atacarlos. Mamie podría averiguar quiénes fueron, pero necesitaba una pista, un pequeño detalle. Se asombró por la cantidad de espadas enemigas que mostró Nadan. Pero Dillon acabó con todos. La chica eligió una espada para sí misma. Debía irse un momento, pues quedaba un asunto pendiente. Se despidió del guardián con la mano y prometió regresar tan pronto terminara con ese asunto restante. Mientras caminaba por el bosque nevado, la maga reflexionaba sobre el inusual huésped de su amiga. Dillon le parece muy familiar, pero no logra recordar dónde pudo haberlo visto antes. Aparentemente es espeluznante, pero no parece que Lia esté en peligro a su lado. El duque aún aprisionaba a la rubia contra la pared. Molesto porque ella siempre intenta alejarse, la observó por un momento, notando su rostro nervioso, y luego la levantó en brazos con facilidad. La sentaron en un sillón, pero Lia temía hacer un movimiento en falso, así que se quedó inmóvil. El hombre se arrodilló frente a ella y le pidió disculpas. La agarró por el tobillo derecho, que se había torcido al resbalar con una camisa. La chica se preguntaba cómo lo había adivinado, pero él ya lo había leído en su rostro. Sorprendentemente, ni siquiera Nadan notó nada en su pie. Dillon preguntó por qué no se había curado, y ella respondió que no debía confiar tanto en los poderes divinos. La magia sagrada afecta directamente la vitalidad y la salud. Cuanto más la usa, más se agota. Y si cruza el límite, su propia vida será el precio. Pero ahora su poder es una fuente inagotable. Con tal poder divino, el templo no la dejará en paz. La encontrarán tarde o temprano. Por eso, para escapar de ellos, debe estar siempre preparada para el peor escenario.
La heroína restó importancia a lo que decía el chico, pues no había necesidad de tanta preocupación. Pero él no creía que estuviera bien. ¿De verdad no entiende por qué está tan inquieto? Se ha encariñado mucho con ella, como si fuera su esposa, y no piensa dejarla ir. Por alguna razón, la heroína recordó cuando él la celó con aquel chico pelirrojo llamado Claude. Dillion explicó que precisamente por eso no quiere que ella salga herida. Resulta que le gusta mucho más de lo que él mismo imaginaba. El hombre empezó a ponerle el zapato con cuidado, y ella preguntó si la mataría si intentaba huir. En ese instante, el agarre en su pie se hizo más fuerte. Si osaba dejarlo, significaría que alguien la había influenciado. En ese caso, él simplemente se desharía del hombre que se interpusiera en su camino. Al ver esa mirada demente y esa sonrisa fuera de lugar, Lia se convenció de que no estaba en sus cabales. Él se levantó de repente y preguntó si ya habían celebrado la boda. La rubia rogó que no dijera cosas tan extrañas, pero el chico no escuchaba, ya quería casarla cuanto antes. La tomó por la barbilla y propuso empezar, antes de la boda, con la noche de bodas. Su pulgar acarició suavemente el labio inferior, y la protagonista se quedó quieta, hipnotizada por esos ojos rojos. Su mirada era lánguida, y su aspecto general era seductor. Incluso sintió el impulso de rechazarlo, pero cuando él se acercó a sus labios, se dio cuenta de que simplemente no. Su cara era roja como un tomate, pero sus labios no se unieron. El chico se apartó rápido y se giró. Se tapó la boca con la mano, mientras su cuerpo temblaba convulsivamente. Su cara iba a explotar de risa. El alma de la chica pareció separarse de su cuerpo al darse cuenta de que solo se estaban burlando de ella. Empezaron a golpear al chico que reía con una toalla en la cabeza. Lia gritaba cuánto lo odiaba. Entonces, él detuvo su mano y la atrajo hacia sí por la cintura, confesando que le gustaba. La heroína miró con malicia. No quería usar ese método, pero no tenía otra opción. Mirando a la cara sonriente, dijo que admitía que habían sido un matrimonio. Pero ahora están divorciados, así que desde hoy no son nada el uno para el otro y vivirán por su cuenta. Y no es cuestión de estatus, simplemente no ve sentido en estar con alguien que no le agrada. Lia sintió cómo la atmósfera cambiaba bruscamente. En la historia original, Dillion Sinis ya ponía esa cara, pero todas las conjeturas se fueron al traste, porque este hombre concluyó que su primer amor era imposible. Siente su corazón latir con fuerza, así que está convencido de que esto es amor verdadero. Delisa no sabe quién le metió esa idea del amor en la cabeza, pero su cordura se ha perdido por completo. Repitió una vez más que no estaban casados, e incluso le contó una versión inventada de la historia. El moreno lo entendió a su manera, que por amor, había decidido abandonar a su familia para estar con ella. La mano se alzó desesperada hacia su rostro, mientras su atolondrado interlocutor seguía fantaseando con la boda. Si las cosas son así, tendrá que ir directo al grano y contarle toda la verdad sin rodeos. Poco después, Dillion estaba junto a la ventana, deduciendo de la historia que Lia no era su salvadora, sino su enemiga. Ella se mantenía discretamente detrás. Tenía una razón por la que tuvo que golpearlo en la cabeza aquella vez. Quería justificarse diciendo que a cambio le había brindado tratamiento, pero el chico ya lo había escuchado todo. Él se giró hacia ella, cruzó los brazos y con una sonrisa sentenció que no creería ni una palabra más. Esta vez sonaba casi creíble, pero no era tan ingenuo como para caer otra vez en la misma trampa. El hombre la atrajo de nuevo hacia sí por la cintura, y pese a su amnesia, de algo estaba seguro. Con una sonrisa casi feliz, declaró que su lugar estaba a su lado, incluso si ese amor no era correspondido. De la nada, apareció Nadán y golpeó al chico en la cabeza, empezando a quejarse y a maldecir. Aprovechando el momento, Lia decidió escapar y se apresuró hacia la salida. Él no la persiguió, solo observó cómo huía y cerraba la puerta tras de sí. La chica se deslizó al suelo y se tapó el oído con la mano, en un gesto de protección. Estaba confundida y turbada. Dillion se sentó en el sillón y empezó a darle vueltas a la historia que Lia le había contado. Podría ser verdad, un golpe en la cabeza podía causar lagunas en la memoria, pero no puede confiar en ella. ¿Y si solo quiere alejarse de él? Al escucharla, recordó el momento en que ella yacía en la nieve, pidiéndole que reaccionara. El moreno reflexionó. Si eso era verdad, entonces Lia no le mintió. Sus ojos se cerraron, como por cansancio, pero no puede dejar ir a esa chica. Podría intentar presionarla, recordándole la pérdida de memoria,
La amable y atenta Lía no podrá abandonarlo. Ante este pensamiento, el chico sonrió. Él mismo se ríe de sus deseos. Todas esas sensaciones agradables a su lado y todo lo que la concierne deben ser suyos. La protagonista quería hablar con él, pero todo empeoró. Ahora la llama esposa. Solo queda esperar que Nadán idee algo para ayudar a cambiar su relación. Delisa iba a ir al pueblo, y Dilion se apuntó a ir con ella. Para que nadie lo viera ni reconociera, se puso una capa con capucha y se cubrió con una bufanda. Sabía que no la escucharían de todas formas, así que negarse era completamente inútil. Pero Nadán también fue con ellos, así que las discusiones eran inevitables. La chica les rogó que dejaran de pelear. Luego metió la lechuza en una bolsa y se la dio al hombre para que la llevara todo el camino. En poco tiempo, las compras estaban hechas, y Lía anunció que podían regresar. Dilion pensaba en ir a almorzar, pero le dijeron que aguantara hasta llegar a casa. Su cara era un poema. Protestaba porque en las citas las parejas comen juntas. También enfatizó su estado de marido y mujer. Le parecía que sonaba mejor. Lía solo sonrió sin responder. Así que simplemente la tomaron de la mano y la arrastraron. Ella refunfuñaba porque no tenían tiempo para tonterías, mientras Dilion la calmaba y sonreía dulcemente. De pronto la atrajo hacia él. Un poco más y la catástrofe sería inminente. Una vocecita preguntó a qué se refería. Un niño estaba sentado en el suelo, con ojos enormes. El moreno lo miró con frialdad, lo que provocó que el niño se asustara e incluso se disculpara. Lía se agachó a su lado y empezó a calmarlo, escuchando otra disculpa tras otra. Finalmente, la madre del niño se acercó. Se disculpó también y se llevó a su hijo. La rubia preguntó si el hombre estaba enfadado, porque ella se había distraído con el niño. Pero él no veía razón para enfadarse. Al contrario, debía alabarla por ello. Entonces, Dilion decidió ausentarse un momento y le pidió que lo esperara allí. La protagonista se sentó a una mesa y abrió el menú, pensando qué podría comer. De repente, oyó que en la mesa de al lado alguien decía que había aparecido una sacerdotisa. Según el hombre, tal como se predijo, ella apareció en la tierra abandonada de Helue. Delisa abrió los ojos con asombro. ¿Será que la Santa Aina ya ha aparecido? El mismo hombre dijo que nadie ha visto su rostro, y el templo aún no anuncia nada. La chica comprendió que, si Aina apareció, la trama principal avanza. ¡Hay que irse de aquí! De repente, un chico desconocido se acercó a su mesa, notando su interés en la sacerdotisa. Tenía ojos amarillos y cabello castaño. Simplemente estaba de pie, sonriendo amablemente. Lía considera que el pueblo Wilhelm está en la frontera, así que está lleno de extraños. Pero lleva una espada, y sus manos están llenas de callos. Es una persona inusual. El desconocido dijo que era su primera vez en el pueblo, y pidió que le indicaran la ruta a la tierra maldita. La chica señaló en el mapa dónde está el bosque negro, que en realidad se llama el bosque Tifi. Explicó que lo creen maldito, pues la tierra está podrida y atacan monstruos seguido. El chico necesita ir allí, ya que busca un objeto importante que se encuentra allí. La rubia se puso alerta, porque hasta los lugareños evitan el bosque oscuro. Miró al espíritu guardián, quien le dijo que no se acercara a ese hombre. Lía jamás vio al búho tan serio. Su rostro no era así ni cuando advertía sobre el duque. El castaño agradeció y quiso invitar a la chica, pero ella se negó al instante. En ese momento vio a Dillon acercarse. Jamás se había alegrado tanto de su llegada. La mano ya se alzaba para llamar su atención, pero el nombre no llegó a pronunciarse. ¿Debería llamarlo por su nombre en presencia de este hombre tan extraño? Decidió llamarlo Dillon, lo que no agradó en absoluto al moreno. Pero el desconocido reconoció su rostro y lo llamó por su nombre real, causando asombro en los demás. No podía confundir esa voz áspera y ese tono frío, por lo que estaba seguro de que era Dillon. El castaño lo abordó con alegría, mientras Lía observaba sin entender qué estaba pasando. Siguió sujetando al chico por los hombros y preguntándole por qué no había regresado a casa. La protagonista entendió que Dillon no quería que los demás supieran sobre su amnesia. Podría convertirse en una debilidad para él, así que la chica decidió tomar las riendas. A petición suya, el desconocido se presentó como Eris Tricio y primo hermano. Pero Lía no recordaba que el duque tuviera un primo, así que le pidió al chico que lo demostrara. Eris se sorprendió un poco y preguntó qué tipo de relación tenía ella con ese hombre. La chica se presentó como la benefactora de su vida, y él la presentó como su esposa, desatando una discusión.
El castaño seguía sin entender qué eran el uno para el otro. Siempre obtenía respuestas distintas. Al final, Leah confió la situación a su camarada, y éste le reveló su propia historia. Harris no notó cambios en la apariencia de su hermano. Seguía gruñón, y encima, se casó con esa mujer. De repente, Dillon lo miró con fiereza y exigió que la llamara por su nombre. El otro no discutió, solo preguntó por qué ella negaba el hecho de su matrimonio. Sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar que su hermano tenía un amor no correspondido. Al propio Dillon no le preocupa, él los considera casados, ya que viven juntos. El castaño seguía asombrado. Le parecía absurdo que él pudiera enamorarse sin ser correspondido. Era incomprensible qué le había pasado, así que propuso trasladarse a un lugar más tranquilo. Cuando Harris cerró la puerta, se acercó por la espalda y apuntó con la mano al chico, activando su poder. El moreno reaccionó al instante, sujetó la mano ajena y la apartó. Chispas y rayos salieron disparados. Dillon se enfadó, pero el chico solo quería comprobar si de verdad era la persona que buscaba. Intentaron recordarle que no llegó hasta la frontera por esa mujer, ni por ninguna otra cosa parecida, sino para encontrar el corazón de dragón, y le daba igual si lo conseguía o no. Aunque fracasara, el príncipe heredero no lo culparía, y es que nadie se atrevería a hacerlo. Jerís le rogó que volviera, ya que él era el jefe de la familia Sinaise, su sueño desde niño. Pero Dillon declaró que ahora quería vivir con la herborista, así que exigió que lo dejaran en paz. Entonces le preguntaron qué le gustaba de esa mujer, como para dejarlo todo y vivir allí. El castaño esperó una respuesta, confiando en que, al darse cuenta de que no había nada, se lo llevaría. Pero le soltó tal avalancha de cumplidos melosos hacia ella, que hubiera preferido no oír nada. Él está seguro de que ella lo pasará mal con él, ya que la fuerza sagrada no le afecta. Para usar magia curativa, necesitas un alto nivel de poder espiritual y habilidades, mientras que la fuerza sagrada no tiene muchas limitaciones para curar a las personas, pero no es todopoderosa. Debes usarla con moderación, o la vida del clérigo podría correr peligro. Entre la gente, hay quienes son muy resistentes a la fuerza sagrada, y Dillon es uno de ellos. Hasta donde recuerda Harris, la fuerza sagrada nunca ha funcionado en él. El moreno intentó insinuar que alguien sí fue capaz de afectarlo. Le respondieron que eso era imposible, porque simplemente rechazaría esa fuerza. Entonces dijo directamente que la fuerza sagrada funcionó, sorprendiendo a su interlocutor. Y funcionó 2 veces, aunque no recuerda la primera, pero la segunda vez fue poseído por una maldición. Jerís no entendía cómo era posible, pero en la aldea realmente había paz. La locura de su hermano consume todo a su alrededor, y no perdona nada. Pero en esta aldea hay calma. Ya iba a preguntar qué le pasaba, pero una Leah agitada irrumpió en la habitación. Llamó a su camarada. Sus cejas estaban fruncidas y sus ojos llenos de lágrimas. Dillon se dirigió inmediatamente hacia ella, mientras se apoyaba ligeramente en la puerta. La chica cayó en sus brazos. Él intentó calmarla y le preguntó qué había pasado. No hace mucho, Leah estaba en un callejón. Nathan le dijo que no debía confiar en ese hombre de ojos amarillos. Él es del templo principal, por lo que es importante recordar que la están buscando allí. La chica pensó, si ese hombre no vino por el duque, entonces debe ser por el espíritu guardián. A pesar de su naturaleza modesta, sigue siendo un pilar del imperio. Y la acusarán a ella de su desaparición, pues él se esfumó el día de su huida. No importa cuánto se esconda, los rumores son imparables. Debe salir del pueblo ya. Pero antes, quiere resolver lo del duque. Unas sombras la sacan de sus pensamientos. La rubia vio a Claude doblar la esquina, justo a quien quería encontrar. Leah corrió tras él, gritándole, pero él no se detenía por nada del mundo. Al fin lo alcanzó, lo agarró del brazo y lo giró, pero lo que vio la paralizó. El rostro del chico estaba hinchado y lleno de moretones. La herbolaria preguntó qué pasó. Claude tembló de pies a cabeza y le dijo que no podía estar ahí, que ya venían por ella. Le rogó que huyera, pero ella no se movió, y volvió a preguntar qué demonios pasaba. Entonces, el chico gritó su nombre con todas sus fuerzas al ver que alguien levantaba un martillo tras ella. La chica se giró justo cuando el desconocido atacaba, pero logró esquivarlo. Un hombre de cabello largo se ocultaba bajo una capucha y máscara, entrecerrando los ojos. La víctima era ágil. La heroína supuso que venía por ella, y Claude había sido la carnada. El chico temblaba de miedo y nervios, pero confirmó sus sospechas y se disculpó. Leah recuerda que la buscan del templo, pero este tipo parece un simple mercenario.
Entonces comprendió. En realidad querían a Dillian y la usarían para llegar a él. Nathan aterrizó en su hombro, instándola a huir, pero Dalisa sabe que será difícil. El hombre de pelo largo cerró los ojos y sonrió, notando que la chica era bastante lista. De pronto, otro hombre con la misma capa apareció tras ella, con un parche pirata en un ojo. La rubia entendió que luchar era inútil. 2 mercenarios contra ella, una chica con un chico herido. Un hombre tuerto gritó que atraparan a la chica y que no tuvieran piedad con los demás. Lia cerró los ojos y se cubrió con las manos. Con tan poco espacio, este era el final. Un potente destello verdoso cortó el aire y atacó a los mercenarios. Ambos cayeron al suelo gimiendo, y la heroína preguntó al guardián si eran sus alas. Eran los esfuerzos de la chica de ojos verdes. Su cabello rubio caía por debajo de los hombros y sostenía un báculo mágico. Lia reconoció a la chica al instante. Era ella quien había venido hace unos días buscando al duque. Cuando la chica notó la mirada cautelosa hacia ella, dijo que no debían desconfiar así. Guiada por la falta de tiempo para presentaciones, pisó con fuerza la mano del mercenario en el suelo. El báculo apuntó directo a la cabeza del chico de pelo largo, y la chica exigió que revelara al contratista. El mercenario se levantó un poco del suelo, y exhausto, declaró que esto aún no había terminado. En ese instante, el tuerto sacó un arma de su abrigo y la apuntó hacia ellos. 4 balas salieron disparadas, pero la hechicera logró bloquear 3 de ellas. Sin embargo, una bala se coló, y la chica, maldiciendo, la siguió con la mirada. Lia observó con terror cómo esa bala iba directo hacia ella y por instinto, levantó la mano. Nathan apareció por detrás y empujó a la chica en el hombro, haciéndola caer al suelo. Se oyó un estallido y el humo invadió el lugar en un abrir y cerrar de ojos. La desconocida suspiró con frustración. Los mercenarios usaron una bomba de humo y huyeron. Reaccionando, Delisa se preguntó dónde estaba Claude y giró la cabeza para buscarlo. Él yacía boca arriba con los ojos cerrados, y ella entendió que estaba inconsciente. La rubia soltó un suspiro de alivio, pero la desconocida de pronto le recordó el tema del búho. Al notar su ausencia, se levantó de golpe y comenzó a llamarlo a gritos. Miraba a todos lados, clamando que saliera, que ya todo había terminado. La joven salió corriendo del oscuro callejón, escaneando el lugar, pero el guardián no estaba. Y ahora está sentada con el duque, con la cabeza en su hombro, lamentando lo sucedido. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Su brazo la rodea, mientras otra mano acaricia su rostro. Dillian miró fijamente al frente, pensando cómo podría consolar aún más a su amada. Entonces, con cuidado, levantó su barbilla con el pulgar y le dio un tierno beso en la mejilla. De repente, Lia despertó y apartó bruscamente al hombre, plantando la mano en su cara. Él sujetó su mano y le dijo que si quería encontrar al mocoso, debía recomponerse. Y si no dejaba de llorar, tendría que besarla otra vez. Y para probarlo, se acercó mucho a su rostro. Tras una breve pausa, la chica lo empujó en el pecho, alejándolo otra vez. Indignada. ¿Cómo se atreve a decir eso ahora, si todo esto es culpa suya? Dillian intentó calmarla. Ella había perdido el control. Alguien debía mantener la calma. Delisa bajó la cabeza, sin saber qué responder. Su labio superior temblaba de rabia. Ese tipo pagará por todo, de eso no hay duda. Así que ella no debe preocuparse. De pronto ella asintió y activó, sin darse cuenta, su modo asesina vengativa. La atmósfera se tensó y el duque tuvo que escuchar las furiosas amenazas contra los secuestradores. Pero esto solo provocó una sonrisa en su rostro. Le encantaba ver de vuelta a la verdadera Lia Delisa. En un arrebato, lo agarró del cuello y lo acercó, recordándole que él mismo los llamó marido y mujer. El duque se sorprendió al principio, pero se recompuso al instante y sonrió, asintiendo. Él afirmó que nadie podría refutar ese hecho. Luego tomó su mano y la besó con fervor. La herbolaria ya se alejaba de él, recordándole que tendría que responder por sus promesas. Acto seguido, señaló a Geris y sentenció: «Ahora eres su cuñado, quieras o no», lo que implica que, a petición de ella, él rescatará a su familiar, el espíritu guardián. Bajo un cielo crepuscular y sombrío, se alza un castillo abandonado, cuyos muros resuenan con gritos. El mercenario, oculto tras una máscara negra, suspiró con pesadez. Ordenó a sus hombres que trajeran a la mujer. «¡Pero capturaron un búho!». Ahora, furioso, los ataca. Y ese es el origen de todo el alboroto. El mercenario se inquietó. Necesitaban a esa mujer para capturar al hombre, y la dejaron escapar.
Les confiaron un valioso artefacto mágico, pero si fracasan en esta misión, su muerte será segura. El joven de larga cabellera replicó que ese búho le importa muchísimo, así que vendrá por él. El comandante lo miró ceñudo, llamándole Morgis y preguntando si podía creer en sus palabras. Morgis sonrió con sorna y explicó que atraparla ahora sería más difícil que simplemente esperar. De pronto, los subordinados preguntaron por qué habían ido a ese bosque, si hasta los aldeanos evitaban mencionarlo. El comandante los llamó nenazas, diciendo que no había maldiciones, que era solo un bosque muerto. De repente, un estruendo lo sobresaltó e hizo que se girara hacia el sonido. Un mercenario con un parche en el ojo apareció en la puerta, abriéndola de una patada y riendo por alguna razón. El comandante lo golpeó en la cara por asustarlos mientras tenían una conversación seria. El tuerto no cambió su actitud y les dijo que se callaran, invitándolos a mirar por la ventana. Desde allí se veía al duque con una mujer y otro hombre. Su objetivo había venido a ellos. El de pelo largo tenía razón, y el comandante ordenó a todos prepararse, tal como lo habían planeado. Recordó las consecuencias si fallaban, pero sus subordinados confiaban plenamente. La heroína cruzaba el bosque. Gracias al hechizo de rastreo de Canae, ubicó a Nadán. La chica se giró torpemente. Más personas se habían unido a su grupo. Además de los allegados del duque, 3 rostros nuevos los acompañaban. Irrumpieron en la taberna, bombardeando al duque con preguntas sobre su amnesia. Los subordinados armaron un alboroto con sus disputas. Lía creyó estar en un mercado. De pronto, la voz insinuante del duque resonó, ordenando silencio, y los chicos se congelaron. Los 3 se arrodillaron al unísono, y la chica comparó a esos caballeros con fanáticos. Alguien preguntó por la dama junto al duque, y él la presentó orgulloso como su esposa. Lía intentó aclarar que no tenían tal relación, y que todo era producto de su imaginación. Los caballeros parecían no escucharla, solo asombrados de que aún se avergonzara de su marido. La protagonista estaba segura de que Dillian lo decía a propósito, y ahora jamás se libraría del malentendido. Ella emergió de sus recuerdos justo cuando Heris se giró hacia ellos y anunció que habían llegado. Delisa alzó la vista y, ahí estaba, frente a ella un antiguo y abandonado castillo. Mentalmente se dirigió a Nadán y le rogó que esperase, porque pronto llegaría para rescatarlo. El bosque la hacía sentir terriblemente, sobre todo sabiendo que allí debían rondar fantasmas. Respondió con interés al escuchar que la llamaban. ¿Quién sería a estas horas? Dillian preguntó qué pasaba, pero Lía estaba segura de que era él quien la había llamado. El moreno sonrió. Esta chica lo amaba tanto que escuchaba su voz incluso en su cabeza. Canae llegó a la conclusión de que el lugar era de dimensiones bastante impresionantes. Érase una vez. Este castillo fue el orgullo de Wilhelm, hogar de un niño amado por los dioses. Pero el bosque se marchitó y la gente lo abandonó, incapaces de soportar el terror que emanaba. La heroína escuchó rumores de un hedor tan intenso que hasta los bandidos más duros lo evitan. Dado que el castillo es enorme, Heris decidió que lo mejor sería dividirse. Dillian, posesivo, abrazó a la heroína por los hombros y declaró que se quedaría con ella. El caballero de cabello rubio corto y cejas oscuras quería unirse, pero fue rechazado sin más. Heris se dirigió a Rudo y Ben, indicándoles que lo acompañarían hacia el este. Hill, junto con los 2 miembros restantes del grupo, se prepararon para dirigirse al oeste. El duque se dirigió a Lía, explicándole que se dirigirían al edificio principal. Aunque la opinión de la heroína no importó, esto es mejor que vagar sola por este lugar. Hill le dio un transmisor para que avisara si encontraban algo. Estaba muy oscuro dentro, así que Dalisa intentó mantenerse cerca del duque todo el tiempo. Quiere encontrar al guardián lo antes posible y salir de este lugar espantoso. De repente, la chica chocó con su espalda. Él se detuvo y dijo que había algo allí. Unos ojos amarillos brillantes aparecieron en la oscuridad, y ella se aferró a una manga ajena por el susto. Un pequeño gato negro salió a la luz, pero la chica pensó que era demasiado descarado por atreverse a asustarla. Dillian miró a la chica y se rió, preguntándose cómo una cobarde así seguía viva. Lía le ordenó que no se riera, ya que eso le podría pasar a cualquiera. Con aire importante, se echó un mechón detrás de la oreja, excusándose con que solo se había sorprendido. El moreno le tendió la mano y con una sonrisa burlona le propuso atrapar al gato. La chica mantuvo su fachada impasible, pero igual le tomó la mano, provocando la risa del chico. Es la primera vez que ella misma lo toma de la mano,
y por alguna razón, él no puede parar de reír. La protagonista sabe que no es la primera vez, solo que aquella vez el duque estaba inconsciente. De nuevo comenzó una discusión entre ellos, pero Leah se distrajo porque le llamó la atención un montón de mariposas brillantes. Dillian hizo una pregunta, pero ella no puede decirle que tiene una mariposa revoloteando frente a sus ojos. Incluso si se lo dijera, él no lo entendería, ya que él no puede ver esas mariposas. Una de ellas se acercó a su rostro, y la herbolaria sintió una energía familiar. Ella la siguió de inmediato, segura de que era Nadan quien la llamaba. La mariposa se filtró por la rendija de la puerta, y Leah la abrió de golpe, irrumpiendo en la habitación. Se encontró en una sala de oración, pero el guardián no estaba por ningún lado. De pronto, la herborista divisó a una joven frente a una imponente estatua de ángel. Sus manos juntas en oración, imploraba a alguien ser amada con desesperación. A pesar de ello, la trataron injustamente, cuando podrían haberla llevado consigo. Con estas palabras, Leah sintió un quiebre interno, una oleada de sensaciones extrañas. La enigmática joven, cubierta por un velo, se desplomó al suelo, suplicando otra oportunidad. Un rubor intenso coloreó sus mejillas, sus cejas se arquearon, a punto de estallar en llanto. Dillian irrumpió en la sala, intentando explicarle que huir así era un gran peligro. Su imagen, encorvada y aferrándose al pecho, detuvo su discurso de golpe. En un instante estuvo a su lado, sosteniéndola y rogándole que lo mirara. Lágrimas corrían por su rostro, pero su respiración se calmó, refugiada en los brazos del duque. Más tarde se sintió mejor y contó que había visto algo muy extraño. Leah miró la estatua, preguntándose qué demonios era eso. De pronto, Dillian la tocó en el hombro y se llevó un dedo a los labios. ¡Silencio! De repente, se oyeron voces ajenas, discutiendo el objetivo que buscaban en ese enorme edificio. Dos personas caminaban por el pasillo, ocultas bajo largas capas oscuras. Dillian se paró frente a la chica, protegiéndola con su cuerpo, vigilando las espaldas que se alejaban. Cuando el pasillo estuvo libre, se separó de la pared y le hizo señas para que lo siguiera. Del transmisor llegó la noticia de que la lechuza estaba encerrada en la torre este. El duque informó que ya contactó a Jerjes y piensa que todo estará bien. También está seguro de que Nadan ya les está arrancando el pelo a los secuestradores. No es la primera vez. Leah le expresó al duque su sincera gratitud. Sin él, probablemente solo estaría llorando. El chico sonrió alegremente y dijo que estaba listo para esperar su recompensa como agradecimiento. Pronto, la puerta de la torre este fue derribada a patadas y una ráfaga de aire helado los golpeó. Leah estaba segura de que Nadan estaba allí, así que inmediatamente comenzó a llamarlo. Un mercenario con un parche en el ojo bajó las escaleras hacia ellos, cruzando los brazos, divertido por la ingenuidad de la chica. Delisa, al verlo, se enfureció de inmediato y exigió que le devolvieran a su guardián. Detrás del hombre, creció un escuadrón entero de mercenarios iguales, cada uno armado y listo para atacar en cualquier momento. La heroína apretó los dientes con irritación. Habían caído directamente en una trampa. El duque suspiró. Tendría que superar muchas dificultades para merecer la recompensa de la herbolaria. Él sonrió cálidamente y, ante su pregunta, explicó que era la recompensa por la que no le importaría morir. En ese instante, un tuerto con espada lo atacó, pero Dillian bloqueó el golpe. Al oír pasos a su espalda, se giró y se topó con otro atacante. ¡Qué sorpresa! El moreno logró esquivar el golpe. La espada cortó el aire a centímetros de él. Leah estaba muy preocupada, pero se obligó a calmarse y empezó a mirar alrededor. En esa habitación solo había una caja de madera, pero a la chica se le ocurrió algo. Aina usó poder divino para controlar el árbol, y fuertes ramas crecieron, inmovilizando al rival. Es una técnica que solo pueden usar quienes dominan el poder divino más puro. En la historia original, solo Aina y el sumo sacerdote poseían esta habilidad, pero la heroína no tiene tiempo para dudar. Con su ilimitado poder sagrado, al menos lo intentará. Leah extendió las manos hacia la caja de madera y aplicó la amplificación del poder sagrado.